La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 1 minuto, 8:01, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos conectados en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas. Y también estamos comunicados en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, fin de semana largote, ¿no? Largote, lleno, pletórico de actividades y por supuesto de fútbol, que acá los más fanáticos han visto de todas maneras, sábado, domingo, pero hoy día también hay fútbol, pero antes del fútbol tiene que escuchar A Pensar Más. Hoy nuestros amigos de provincias, de todas las ciudades del Perú donde nos escuchan, nos van a tener que disculpar un poquito, porque nos vamos a meter en la campaña de Lima, que todavía no está que arde, ni mucho menos, está... ¿cómo le explico? Como si hubieran puesto la olla encima de la hornilla recién. Está empezando. Y vamos a hablar un poco de eso. Pero también queremos dar algunas noticias de la iglesia, como por ejemplo, Monseñor Barreto ya regresó. ¿No es cierto? Todavía. No, ayer tuvo misa en la parroquia. En la que le toca en Roma. San Pedro, sí. Pero sé que le están haciendo una gran preparación y recibimiento en Huancayo. Así me han chismeado. Te manda saludos, monseñor. Eso es lo que he visto. He visto acá que hay en el... ¿Podemos ponerlo? En el Facebook me han puesto uno. Ahí voy a ponerlo acá. El audio. ¿Ya? Naila pone el video. ¿Las imágenes? Pero es un segundo, Naila. Tú y yo la ves, ¿ah? Tecnología de última generación. 1, 2, 3, ya, ahí va. Ya, ahí estás. Lánzalo nomás. Lánzalo, Naila. Iba a ser creado cardenal. Ahora, ¿qué queda por hacer por nuestro Perú? Bueno, seguir caminando juntos con la alegría del Evangelio y sobre todo a través de Radio Santa Rosa, con Abel, con Rosa María y todos los que trabajan ahí, que sepamos vivir esta profunda experiencia eclesial de comunión, de participación para un mayor servicio, buscando siempre lo que a Dios le agrada. Al Papa le encanta el tema de la ecología y usted es uno de los defensores de la ecología reconocido. Bueno, ¿Qué una cosa es reconocido, pero otra cosa es que toda la Iglesia universal, sin excepción, y aquellos que habitamos este mundo, tenemos que cuidar nuestra casa común. Ahora ya no hay protagonismo ni de la Iglesia Católica, ni de un obispo cardenal. Todos estamos metidos en un mismo barco. Trataremos de ubicar para... Bien, esa es la parte que vamos... Bueno, muy curioso porque, claro, tenemos corresponsal en Roma. Pues, ¿no? Ahora tenemos corresponsal en Roma. Tenemos tremendo corresponsal. El exdirector de nuestra radio, el padre Javier Abanto, está en Roma, pero dirigiendo las comunicaciones mundiales de los dominicos, en realidad, haciendo un trabajo mucho más importante del que hacía acá humildemente, pero tiene la suerte de tener el acceso a este tipo de noticias de manera directa. Así que Monseñor Barreto nos manda saludos. Ustedes saben que ha estado con nosotros muchas veces por la vía telefónica y va a estar muchas más. Espero que va a estar muchas más, porque hay mucho que discutir y hacer. Abel y yo fuimos a el día, parece que hubiera sido hace años, ¿no? El 28. El 28, el día jueves en la noche, en la Nunciatura nos invitó a lo que Abel y yo entendíamos era pues uno de esos cócteles diplomáticos un poco aburridos, ¿no? Donde vas y saludas al nuncio. Y no fue para nada aburrido, fue la cosa más rara la que he ido yo en una embajada. La Nunciatura es finalmente una embajada también, porque el nuncio decidió hacer algo diferente. Es muy carismático. Muy carismático. Miren, para que se hagan una idea, terminamos del brazo del nuncio subiendo las escaleras, yo y todos los que venían detrás de nosotros, que eran bastantes, porque quería que conociéramos el balcón del Papa. El balcón donde así que Abel y yo nos hemos tomado fotos en el balcón del Papa, y además el nuncio decía, tomen de abajo, con indicaciones. Invitó a mucha gente, a muchos jóvenes de muchas parroquias y movimientos juveniles que hicieron un concierto en el jardín. Entonces, mientras los grandes escuchaban pues el himno nacional, qué sé yo, los chicos cantaban al otro lado y estaban, la verdad, que muy divertidos. Así que fue un día del Papa
bastante raro para lo que suele ser acá en Lima. Y claro, como ese día habían hecho cardenal a Monseñor Barreto, lo habían creado, como se dice, bueno, fue doble fiesta, ¿no? Doble fiesta. Estuvo muy bonito. Y luego, bueno, el fin de semana no ha estado tan bonito, porque de eso quería hablar unos minutos antes de dedicarnos a hablar de Lima, porque parece ser que de una manera concertada, y no digo parece, tengo que decir que casi de una manera concertada, se han venido registrando ataques contra Cuarto Poder, contra Canal N, también contra la República, pero sobre todo contra Cuarto Poder, a tal punto que Sol Carreño, su conductora, ha sido atacada duramente, de distintos ángulos y de distintas posiciones, pero todas cercanas al fujimorismo y al aprismo. Para nadie es un secreto que Daniel Bover está sacando cada fin de semana un reportaje más duro, ¿no es cierto?, con el secretario general del APRA, el secretario general de Palacio de Gobierno, en tiempos de Alan García, el señor Luis Nava. Para nadie es un secreto que lo de Transportes de Don Reina es rarísimo y huele a testaferro, por donde se le mire, porque era una empresa que no tenía una capacidad técnica muy importante, una empresa que antes de que llegara Odebrecht a las relaciones que mantuvo con el gobierno aprista, tenía 14 camiones, unidades. 14 unidades. 16 unidades, según el señor Nava, a 18, pero todas muy antiguas, importadas durante la liberalización de Alberto Fujimori, que ya venían de segunda mano, o sea, desde carros del año 80, de los 90, y tenían algunos poquitos, 5, me parece, 3, me parece que eran del 2001. Para el 2006, la verdad es que no tenían una capacidad importante como para que sean contratistas de Odebrecht. El tema es que se convierten en contratistas de Odebrecht porque compran en un leasing los camiones que Odebrecht trae para que luego ellos sean los proveedores de Odebrecht. Entonces, eso es bien raro, ¿no? Ayer el señor Luis Nava estuvo en Cuarto Poder y, bueno, si fue por lana salió trasquilado, ¿no? Pero lo que es interesante de todo esto es que ese hecho no es un hecho aislado, sino que se presenta con un ataque en redes, que es donde les gusta, el Twitter les encanta a los fujimoristas, concertado, que van desde, pedidos para que les quiten la publicidad a Cuarto Poder y a Canal N, América en general, hechos por un representante de los empresarios, si se quiere, como el señor Pablo Bustamante, exigiendo que se quite publicidad, porque estos son medios antimercado. O sea, medios antimercado no son, ¿no? Anticorrupción puede ser, pero antimercado no. Y luego un ataque, concertado específicamente contra Sol Carreño, efectuado por Laura Bozzo. ¿No es cierto? O sea, discúlpeme, y Milagro Leiva, ¿qué tal par? Ojalá me ataquen a mí para que recibiera esa condecoración. Entonces, diciendo cosas que son absolutamente falsas, pero yo conozco a Sol desde que estábamos en la universidad y son absolutamente falsas, no tienen ni siquiera pies ni cabeza. Que Sol es prima hermana de los Crucidad, que es falso, es prima, sí, pariente, sí, pero lejana. Así como yo soy pariente de mi próximo entrevistado, claro, pero no es su prima hermana ni consiguió su trabajo porque los Crucidad la llevaron. Y entró muchos años antes a América. Solo entró cuando éramos muy jóvenes a trabajar a la televisión. Acaba de terminar la universidad, el 93 debe haber entrado, lo que ella escribió. Yo pensaba que antes, entró muy joven a trabajar a América Televisión y luego los Crucidad compraron América Televisión, años después. Entonces se la encontraron ahí, ¿no? Y claro, sí, pues había un parentesco, ¿no? Pero no se conocían hasta que no compraron. Y finalmente a ella, como a muchos otros, los embaucaron porque no les pagaron lo que les tenían que pagar. Además, Sol renunció la noche que Lucar montó todo este operativo antipaneado, ¿te acuerdas? Ahí tuvieron que renunciar todos, pero ella se fue con mucho gusto, porque de eso no iba a ser parte, ¿no? Entonces, sí, tal vez usted dirá, le ha faltado denunciar más en esa época. Sí, puede ser, pero no solo la convierte en una persona corrupta, ¿no? Que recibía sobres de Montesinos. De $10,000. De $10,000 con montos y todo. O sea, tontería y media, pues imagínate. Y además, la pregunta es, ¿a santo de qué? Montesinos y Fujimori cayeron en el 2000, estamos en el 2018. En 17 años, estas personas no han podido denunciar nada, y este fin de semana se les ocurre denunciar. Mientras uno pide que les quiten la publicidad, el otro dice que son corruptos. ¿No les parece rarísimo?
Esto tiene que ver claramente con el trabajo de personas como Daniel Llovera, que ha estado acá con nosotros, de Carlos Hidalgo, de Anushka Buenaluque, de René Asterumendi, de personas que están peleando por sacar en evidencia lo que es evidente para todos, que durante el gobierno de Alan García hubo corrupción en el Perú, también durante el gobierno de Toledo. Y las tesis de Nava han sido terribles. Primero, atacar a la entrevistadora, ¿no? Digamos, atacar a la entrevistadora como si el asunto fuera con ella, ¿no? Que esa, disculpen, es una cobardía muy propia de la oratoria aprista. O sea, el argumento ad hominem, yo te descalifico a ti, ¿no es cierto?, para yo ser mejor que tú. Sí, la verdad es que lo toreó muy bien y dijo 20 veces la entrevista sobre usted o sobre mí. El día que usted me entreviste a mí, yo le contesto las preguntas, usted ha venido a contestar preguntas acá. ¿Qué no contestó? Porque la pregunta fundamental era, ¿cómo así su empresa tan chiquita, ¿no es cierto?, según él tan importante, tan chiquita, recibe estos contratazos, ¿no es cierto?, de una super transnacional de la construcción, si ustedes no tenían capacidad instalada para hacer lo que estaban haciendo? Esa pregunta no la pudo responder. Digo, no sé, ¿por qué nos habrán escogido? No tengo ni idea. Y decía tonterías como, usted fue maestro, usted trabajó para Odebrecht. Y Sol Carreño la miró con una cara de desconcierto absoluto, la misma que hubiera puesto yo. Usted ha sido maestra de ceremonias. Por favor. Ya, o sea, maestra de ceremonias cuando vino Lula. Cuando vino Lula, pues hicieron los empresarios, pues qué sé yo. Y seguramente a algunos le habrán dado la cuenta de lo que tenían que pagar de los gastos, pero... Usted, además, discúlpenme, ¿por qué tiene ese dato el señor Nava? A ver, ¿por qué tiene ese dato el señor Nava? Porque se lo han dado, pues. ¿Quién se lo ha dado? El APRA y la gente que está vinculada a Odebrecht. O sea, ese dato no sale de la nada. Ese dato está hecho para ir a atacar, ¿no? Y con esto ya nadie me cuestiona mis camiones de Don Reina, ¿no? Si él no tiene nada que ver en la empresa, ¿qué hacía sentado en esta televisión? ¿Por qué no mandó a su hijo? Y decía, yo ya no era director. Bueno, perfecto, entonces mandé a su hijo y que su hijo conteste las preguntas. Pero parece que el hijo no puede contestar nada porque no ha dado una sola entrevista. Y no quiere salir en televisión y no quiere hablar. Le han dado la oportunidad 20. Nunca nos han dado la oportunidad. A su hijo lo han llamado 20 veces. A él también, pero sobre todo a su hijo, porque según él, su hijo es el responsable. ¿Y por qué no sabe su hijo? ¿Por qué sabe él? Si él no es el responsable. Entonces, y luego... No se acuerda de por qué la eligieron, no se acuerda de qué clientes tenía, solo se acuerda de Telefónica, nada más. No se acuerda de nada, pero sí se acuerda que cuando su amigo y director de la empresa lo fue a buscar a Palacio de Gobierno fue para invitarle un almuercito, que él no pudo salir al almuerzo con un detalle, ¿no? De algo que ocurrió hace 10 años, pero no se acuerda por qué contrató de derecho a su empresa. Ya, esto es discúlpeme, esto es un ataque organizado. Y yo espero que Clara Elvira Ospina resista, porque estos ataques son muy fuertes. Yo los he vivido en el 2011, son fuertes, y acá hay unas instrucciones naranjas bien claras. Todo el mundo sabe que Klimper detesta, ¿no es cierto?, a Clara Elvira Ospina y a Cuarto Poder, porque fueron ellos los que pusieron en evidencia el asunto de la OEA con Joaquín Ramírez. Pero obviamente. Y luego los pseudos editados que salieron en Panamericana terminaron de destruirle la vida a Keiko Fujimori, por lo menos su candidatura. Entonces todo el mundo sabe que Klimper odia a Cuarto Poder. Entonces primero se han vengado de la prensa en general, prohibiendo el avisaje estatal. Muy bien. Ahora van a los casos particulares de interés, donde le piden a los empresarios de la CONFIEP que no pongan plata en Canal 4. Ya, los empresarios no ponen la plata en publicidad dependiendo de los intereses de Keiko Fujimori, sino de los suyos propios, para empezar. Y en segundo lugar, no creo que Keiko esté de buenas con los empresarios hoy en día, después de que la señora ha insultado al primo de Rocco Benavides, ¿no? Para hablar de parentescos. Porque ese sí es primo hermano, ¿no? Entonces, insultas al primo hermano del presidente de la CONFIEP y después quieres pedirle a la CONFIEP que no ponga plata en el Canal 4 de tus enemigos. ¿Ah? Hablemos clarito, ¿ah? Señor Benavides, ¿no es cierto? El primo del señor Roque Benavides. Mira tú, Keiko, a quién estás insultando. Y lo insulta mal, lo insulta feo. Y además no hace nada cuando él le presenta un caso de corrupción de sus propios congresistas. Ella no hace nada, no mueve un dedo. Se va a Ica con un nuevo candidato y dice, sí sé que les ha fallado el otro, pero ahora yo les voy a dar, ¿no? Imagínate, ¿qué
está el descaro. Así que así es, clarísimo. Así están las cosas, ¿ah? Felizmente, yo trabajo en una radio pastoral, ¿no es cierto? Mi jefe está como, digamos, bien arriba, ¿no? En el cielo. Y dos, en la República, obviamente que estamos preparados para este tipo de debates, ¿no? Es lo normal que pasa con un periódico que quiere denunciar corrupción. Y que estamos denunciando corrupción desde el día 1. Y el caso de Nava lo tiene que dilucidar la Fiscalía, ¿no? Además ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Humala creó una comisión para perseguirnos. Nos perseguía el gobierno de Humala. Yo pensaba, el gobierno de Humala, más débil no pudo ser con el apismo. Ojalá los hubiera perseguido, caracho. Nos hubiéramos enterado de más cosas antes. Y la megacomisión, que tanto miedo les da, cada vez que Alan García iba a hablar, presentaba una acción de amparo después para decir que lo que había dicho no lo había dicho y que no lo tengan en cuenta. Y esa fue su estrategia de defensa. Acuérdense, amparo tras amparo. Ahora, eso no impidió que nos enteráramos de que había indultado a 1/3 de la población penitenciaria, ¿no? O conmutado la pena. No impidió, pero esos son sus errores, no los de la megacomisión. Humala nos perseguía. Ya, el imaginario aprista es cuanto cabe. Ojalá los hubiera perseguido. De verdad, nos hubiéramos enterado de verdad todas las artimañas que utilizaron políticas y de plata y de corrupción para hacer cosas que no debieron hacer nunca. Porque, ahora discúlpeme, ¿quién indultó a Cruciata? No fue Humala, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para hablar con Manuel Velarde, candidato a la presidencia, no mentira, candidato a la alcaldía de Lima. Por Siempre Unidos. Por Siempre Unidos, pero que además, ayer salió una encuesta grande de GFK y vamos a hablar de ella después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados en todo el Perú. Rosa María. Bueno, muy bien, Manuel Velarde está acá conmigo y como dicen, full disclosure, también es mi pariente, político. Su esposa es mi prima segunda. Eso hay que decirlo, no vayan a decir que somos parientes, ¿no? No, me parece muy bien. Pero hay que decirlo para que se calmen todos los trolls naranjas que hay. Y además yo voto en San Isidro, he vivido toda mi vida en San Isidro, mis padres viven en San Isidro, mis hermanos que viven en Lima viven en San Isidro. Es decir, tengo mucha cercanía con San Isidro, pero mucha, la verdad. Pero vivo de Miraflores, a una cuadra de San Isidro, maldita sea. Entonces las políticas que hace Manuel Velarde, no, me chorrean. A mí tengo un problema de chorreo. No, que eso es algo que sí me gusta, porque el alcalde de Miraflores y el alcalde de San Isidro están renunciando los dos para postular a Lima. No sé cuál de los dos gane, o se gane otro, pero hay una cosa muy interesante que quería empezar por ahí. ¿Cómo las políticas de un distrito afectan a otro y no hay un orden desde arriba? ¿No es cierto? Por ejemplo, Manuel Velarde tuvo una idea que a mí me parece genial. Le dijo a toda la gente que se cuadra en áreas comerciales, miren, ustedes se pueden cuadrar 2 horas nada más. A los dueños de los negocios les ha encantado, porque va tu clientela, o sea, te compra y se va. No viene el que está trabajando en una oficina y no quiere pagar un parqueo y se te estaciona todo el día. Hasta ahí, genial, ¿eh? Pero claro, yo vivo a una cuadra de Conquistadores. Entonces todo lo que se cuadran en Conquistadores se cuadran en mi casa ahora, porque yo vivo en Miraflores, y en Miraflores no hay esa norma, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer para que normas interesantes puedan aplicarse a todo Lima? A ver, bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, muy contento de estar aquí en este programa. Y bueno, definitivamente tienes razón, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en Lima Metropolitano y por lo cual yo creo que estamos viviendo en un caos tremendo, es la falta de ciertas políticas, ¿no?, que vengan desde un liderazgo metropolitano y que abarquen a todos los distritos, ¿no? Teniendo en cuenta que existe este vacío, lo que ha sucedido en la ciudad es que los distritos de una u otra manera se han feudalizado, ¿no? Cosa que no debería pasar. Todo debería trabajar de manera coordinada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en San Isidro para ordenar el estacionamiento? Pusimos un tema de rotación por horas. Y eso ha generado asimetrías. ¿Por qué? Porque estamos dando un servicio
o estamos aplicando una medida en San Isidro, y lo que se genera es una suerte de efecto globo, ¿no? Aprietas por un lado y por algún lado, si es que no tienes la misma medida a la vez, estandarizada, uniforme, salta, ¿no? Pero eso no solo lo vemos desde la perspectiva del tema del estacionamiento, en el tema de la seguridad ciudadana también es lo mismo, ¿no? Uno aprieta por un lado y la seguridad ciudadana salta por otro, ¿no? Y eso, por ejemplo, pasó hace unos años cuando, si recuerdas, el gobierno de Humala puso el estado de emergencia en el Callao. Inmediatamente toda la delincuencia se corrió a San Martín de Porres y estaban en una situación muy grave en San Martín de Porres. Entonces hay que tener mucho cuidado de que las políticas tienen que ser estandarizadas para generar el efecto deseado y que todos sean medidos con la misma vara, ¿no? Claro, y eso aplica. Ahora, lo que sucede también es que hay, y en el caso suyo ha sido manifiesto, una, digamos, incompatibilidad entre la municipal provincial y la municipal distrital, en pequeñas cosas y en grandes cosas. Por ejemplo, el alcalde de Lima quería volarse la mitad de la avenida Aramburú para hacer, pues, no sé, Salaberry, quería hacer no sé cuántos bypasses, quería hacer una obra enloquecida, innecesaria, carísima, una solución de transporte mala, en fin, todo lo malo que se pueda decir, pero tenía la potestad para hacerlo, ese era el problema. Y usted humildemente pinta unas rayas de colores en el piso, y porque son de colores, y los colores los odiamos, las vamos a, así dijo acá con los murales, los vamos a tapar todos. Bueno, en una noche me taparon sus rayas de colores. Eran unas alegres rayas de colores, pero no son del reglamento. Entonces, bueno, el alcalde de Lima ciertamente no tiene una formación estética, ¿no? Eso está clarísimo. Les puedo contar unos cuentos buenísimos, pero no es el caso, ya se va. ¿Cómo hacer para que, a pesar, porque le pueden salir alcaldes distritales y lo hacen alcalde de Lima, y usted va a tener que ponerse en los zapatos de ellos? ¿Cómo para armonizar eso? Bueno, además, ni siquiera se reúnen, se supone que hay una asamblea. Exactamente, se supone que hay una asamblea metropolitana que hoy día se conduce de manera formal nada más, simplemente se convoca 2 veces al año, pero aquí lo importante es que se tiene que trabajar con los distritos de manera coordinada y con una colaboración real, digamos, que es lo que no ha venido sucediendo. No la guerra. No la guerra, y lo que tiene que es tenerse un liderazgo desde la cabeza, porque la pirámide tiene que funcionar, porque si no, quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos. Entonces un distrito se va por aquí, el otro por allá, y eso es lo que tenemos que integrar. Lima hoy día es una ciudad fragmentada, desintegrada, que no genera progreso, que no genera oportunidades y que genera pobreza. Rosa María, hace unas semanas vimos que los índices de pobreza habían incrementado. ¿Dónde habían incrementado? En Lima Metropolitana, específicamente en Villa María del Triunfo, por ejemplo. Entonces, hoy día que debería estar bollante, porque Villa María del Triunfo se está construyendo la vía panamericana, debería en construcción civil, trabajo para todos. Mira, y eso prueba que el sistema que ha venido imperando en nuestra ciudad ha fracasado. Digamos, Castañeda viene ya gobernando 12 años y vivimos en estas condiciones. Eso significa que lo que ha hecho el alcalde Castañeda en este último periodo simplemente ha terminado de darle el puntillazo final a la ciudad. Al margen de que yo sí puedo coincidir de que sus escaleras dieron resultado, que su hospital de la Solidaridad también funcionó y le dio un apoyo a la población, o el Metropolitano. Pero de ahí para de contar, porque ni siquiera se construyeron los segundos pisos de esas reformas que se hicieron. Entonces se quedaron estancadas en su momento. Entonces aquí yo creo que lo que se necesita es que Lima entre a un nuevo orden. Ahora, ese nuevo orden necesita plata, obviamente, como cualquier reforma que se implemente. Y el problema es que anteriores gestiones, tanto la anterior de Castañeda como la de Susana Villarán, como Castañeda, dejan al alcalde que viene con las manos atadas en cuanto a recursos. ¿Por qué? Porque el 95% de los ingresos del peaje, que eran el ingreso fuerte de la ciudad, ¿no es cierto?, a través de MAPE, el 95% ya están entregados en concesión. Entonces, claro, podemos tener rutas de Lima y podemos tener línea LAMSAC, pero y buenas vías probablemente durante 20 años, no está mal, pero le queda 5% del peaje para hacer todo lo demás. Y la recaudación de Lima, pues, es el predial del centro, digamos, del cercado, que es poco, porque entre la iglesia y el Estado están exonerados más o menos la mitad de los contribuyentes, de los votos por lo menos, y el impuesto al patrimonio vehicular, y transferencias al gobierno central, lo demás. Mira, lo que hay que hacer es, yo creo que redistribuir el presupuesto que tiene Lima mejor.
Ya. ¿Por qué? Porque cuando el alcalde Castañeda, para tratar de solucionar la congestión vehicular, entierra en una intersección particular de Lima millones y millones de soles, básicamente la paz de 28 de julio. Es un disparate. Es un disparate. Entonces ahí lo que estamos viendo es algo que yo no quiero, no me gusta, que es una obra de alto costo, pero de muy bajo impacto. Exacto. Uno lo que tiene que generar cuando tienes restricciones presupuestales es poca plata, poco presupuesto para la obra, pero de gran impacto. Y eso es lo que tiene que ir cambiando en la ciudad. Tenemos que ir recuperando los espacios públicos, tenemos que ir limpiando la ciudad, tenemos que ir generando seguridad ciudadana, y lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la congestión vehicular. Ahora, usted el dice, transporte público. Dice, el alcalde San Isidro quiere que todos andemos en bicicleta, no se pase, pues señor alcalde, no tenemos todas las piernas para tener bicicleta, pues además la bicicleta te la roban, uno llega sudado a la chamba, ¿acaso creen que le van a dar una ducha a la chamba? Dicho sea de paso, no ha podido venir en bicicleta. Hoy día no. Lo matan en Tacna y Wilson, pues lo atropellan. Imagínate, candidato a la alcaldía muere en Tacna, ¿no? Es una cosa horrible, ¿no? El tema de promover la movilidad sostenible es parte de la solución. Yo creo que Lima está pintada para que tenga un sistema de buses eficiente, moderno, de calidad, generando sistemas más como el Metropolitano o los COSACs, que tengan, por ejemplo, carriles exclusivos, que tengan ola verde. Claro. Los propios carriles, porque digamos, hoy día los buses se están parando en las intersecciones para darle prioridad al automóvil, y ahí te das cuenta cómo la ciudad está compuesta al revés. Digamos, la ola verde hoy día está funcionando para el auto privado cuando tú quieres desincentivar el uso del auto privado y que todos pasen al transporte público, ¿no? Ese tipo de medidas tienen que darse. Ahora, para que eso suceda, el transporte público tiene que ser de alta calidad. Usted no, definitivamente. Ha vivido fuera, yo también, es decir, no se te ocurre comprarte un carro en Singapur, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si tienes un metro espectacular. Así es. Y comprarte un carro carísimo, te penalizan, pero hasta el brevete. Entonces, así es. ¿para qué? O sea, nadie se compra un carro en Manhattan, pues ¿para qué? No tienes, cuadrarlo vale $1.000.000, entonces, ¿para así qué? Es, exacto. Entonces, sí, pero la alternativa es muy positiva, pues tienes un sistema de transporte público rápido, barato, muy eficiente, así es, seguro, entonces coloca a toda la gente donde tiene que colocarla muy temprano, y al regreso igual, tiene su rush hour como tiene todo el mundo, su hora pico, pero funciona. Acá la hora pico es casi todo el día. El Metropolitano se ha convertido en todo el día. El Metropolitano en algunas estaciones es inhumano, es realmente inhumano, y el metro ni que se diga. O sea, 1 hora de cola para subirte un bus. Por eso, lo que pasa es que el sistema está funcionando al revés. En vez de que el sistema de transporte público, que debería ser moderno, eficiente, atraiga gente, está botando gente a que utilice su auto privado. Entonces, ahí hay un problema. O que regresemos al taxi colectivo, que estaba prohibido y que hoy día está... Mire, yo lo invito a que se pare acá en cualquier esquina y todo es taxi colectivo. Exacto. Entonces Lima tiene que ser la ciudad de los buses. Al margen de que obviamente los trenes subterráneos y el tren eléctrico tienen que complementar todo esto, porque el tren eléctrico de la línea 1 funciona muy bien, digamos, en el sentido de conectividad, ¿no? 3% de la demanda. Así es. Y cuando esté la línea en cruz, digamos, completa, serán 5 o 6% de la demanda. Más 5 o 6% de la demanda del Metropolitano. No, con las cosas llegas al 12% de la demanda. Pero hay que seguir trabajando ahí. Y digamos, y ahora que tú mencionabas el tema de la bicicleta, el tema de la bicicleta es parte de la solución. Y te digo por qué. Donde mayor usuarios de bicicleta hay es en San Juan del Lurigancho, seguido por San Martín de Porres y seguido por Los Olivos, ¿no? Entonces, esas personas hoy están usando bicicleta, pero no tienen ningún tipo de condición que les siga incentivando a usar bicicleta, porque no tienen ciclovías, no tienen ningún tipo de infraestructura. Es inseguro. Claro. El primer problema es la inseguridad. ¿Ya? El segundo problema es que te roban la bicicleta. O sea, es inseguro con el elemento que te lleva y te trae, ¿no es cierto? Y lo tercero es que tiene que haber alguna condición para que puedas llegar a trabajar más o menos limpio, pues, bueno, ¿no? Lo que pasa es que tienen que haber reglas, digamos. Hoy día en San Isidro nosotros hemos dicho que los nuevos edificios que se construyan tienen que tener camerines y duchas para incentivar la movilidad sostenible, por ejemplo, ¿no? Y hay proyectos que lo están haciendo. Pero otro dato bien interesante es que el 40% de los viajes que se hacen en Lima hoy día, que son viajes cortos, es decir, no más de 6 kilómetros o no más de 30 minutos, se están haciendo en auto privado. Sí. Eso es un error, porque en cualquier otra ciudad del mundo ese viaje se hace en bicicleta,
caminando o en bus. Entonces aquí tenemos que trabajar esa porción de viajes cortos que se muevan a otro medio, porque si no vamos a seguir creando o incentivando que una persona que quiere ir a comprar pan a 5 cuadras de su casa vaya en auto. Claro. Y eso no se puede, eso es insostenible en cualquier ciudad. Vamos a la pausa y regresamos con más, porque vamos a hablar pues de obra. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos, ya estamos otra vez con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa nos escuchan a través de Radio San Martín, en Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Lima Radio Santa Rosa, Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Guiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Punto Radio Pública y AM Tagua. Rosa María. Bueno, que sirva de lo que estamos conversando acá para también otras capitales de provincia, capitales de regiones que necesitan también a gritos urgentes intervenciones. Pero hablemos también un poco de la obra. Lamentablemente el efecto Castañeda en la población ha sido, y hacía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes una encuesta donde la gente decía que no le importaba que robe, pero que haga obra? Es terrible eso, ¿no? Y que está una inmoralidad, ¿no? Pero una inmoralidad sin nombre, pero en fin. Y hoy día la gente se avergüenza más de decir eso, pero es una inmoralidad por si acaso. Pero el tema central es que a la gente le gusta la maqueta, le gusta el proyecto, le gusta el puente, le gusta la escalera, le gusta el cemento. Y no creo que su propuesta sea muy de cemento, sino más de ordenamiento. Bueno, tiene que haber, es una combinación de muchas cosas mi propuesta, ¿no? Digamos, cuando yo digo hay que arreglar el tema del transporte público, digamos, obviamente las obras son de cemento, son de infraestructura, tangible, dura, pero que también tiene que tener un lado, yo creo que intangible, como lo digo, ¿no? Que es el tema de la educación. Digamos, las obras tienen que transmitir algo, las obras no pueden ser desalmadas, y eso es lo que ha venido haciendo el alcalde Castañeda, obras sin alma, sin espíritu, y eso es lo que digamos, va afectando justamente la ciudad y la va volviendo un caos, la desordena, y eso es lo que tiene que cambiar. Digamos, yo lo que creo es que Lima necesita una red de buses mucho más moderna, pero a partir de eso comenzar a inculcar principios y valores ciudadanos que son muy importantes justamente para asegurar la convivencia, la armonía y obviamente una calidad de vida y un bienestar. Yo lo que quiero es una ciudad bonita, cosa que hoy día no la tenemos. ¿Por qué? Porque estas obras de puro cemento la han venido destruyendo poco a poco y a la persona la han ido arrinconando en su propia ciudad. Entonces aquí, como digo, hay que cambiar de modelo de gestión a un modelo que sepa cuáles son las prioridades, porque hoy día las prioridades se han perdido por completo. Y cuando tú dices, discúlpame, el tema de la obra, ¿no? El otro día también me preguntaron, ¿cuál va a ser tu obra emblemática? Y yo dije, yo no creo en la obra emblemática, porque eso significa distraer la atención, ¿no?, de lo que tiene que suceder uniformemente en toda la ciudad. Y hoy día vemos obras emblemáticas que no sirven para nada. ¿La calidad de vida ha mejorado por esas obras emblemáticas? Yo creo que no. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar con una misión integral de la ciudad. Cuando hablamos de lo emblemático simplemente nos focalizamos en un punto de la ciudad donde hoy día viven 10 millones de personas. No es suficiente lo emblemático. Ahora, efectivamente la calidad de vida de la puerta para afuera, como digo yo, es mala. Si tú caminas por una calle donde nadie ha tarrajeado su casa, donde nadie ha pintado su casa, porque eso es civismo, tener tu casa bonita para que la vean todos, donde la vereda está llena de huecos, donde la pista casi es inexistente, donde el alumbrado público, eso sí hay, pero es lo único que hay, ¿no es cierto? Lo único que te han puesto, digamos, un tercero es el alumbrado público, y poco menos que eso. No hay ningún parque, y si hay un parque es un parque de cemento, donde hay una canchita, y el resto es baldío. Entonces no te dan muchas ganas de vivir fuera de tu casa, ¿no? De hecho, digamos, una de las cosas que hemos ido perdiendo es la ciudad, por estas obras que están beneficiando simplemente a la circulación del auto. Claro. Entonces, eso es lo que se tiene que recuperar, pero también, así como se tienen que recuperar ciertos sitios, se tienen que construir otros. Por ejemplo, el otro día estuve en la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres. Esa avenida que es metropolitana, nunca ha sido intervenida ni siquiera. Es un terral. Ahí hay mercados, hay comercios, hay vivienda, pasa el transporte público,
digamos, circula gente caminando y realmente pasan por un terral, y eso es metropolitano, eso es responsabilidad del alcalde Castañeda hoy día, y ahí no ha invertido un centavo, y obviamente la gente ahí respira tierra. Digamos, eso es correcto que en el siglo XXI ciudadanos de Lima vivan en esas condiciones. Yo creo que no. Ahí lo que se necesita es justamente una intervención de la Municipalidad de Lima para darles justamente las condiciones para que prosperen sus negocios, para que vivan en un sitio mejor, un sitio donde haya seguridad. La misma gente que vive, que estaba ahí, que pude conversar con ellos, me dicen, si aquí hubiese pistas, si hubiesen veredas, si hubiese alumbrado, si hubiese áreas verdes, eso ayudaría a la seguridad ciudadana. Pero en esas condiciones, obviamente, la seguridad ciudadana se mete y lo hace sus propios territorios. Eso es lo que tenemos que ir justamente limpiando, ¿no? Entonces aquí hay un proceso que se tiene que iniciar de reformas, de cambios, con una mirada completamente distinta a la que ha venido prevaleciendo. Hay gente que dice, en realidad Velarde sería un magnífico alcalde de Bruselas, ¿no? Porque tiene esa visión europea, ¿no? Cosmopolita, efectivamente del ciudadano, que no es un poblador, ¿no? Ni un residente, ciudadano, ¿no es cierto? Que es consciente del daño ecológico que hace, entonces se segrega su basura, anda en bicicleta, pero los limeños no somos así, pues, o podemos ser así. Yo creo que somos así. Lo que pasa es que nadie ha entrado por esta ruta, y lo que estamos diciendo es, oye, este es el futuro, y las familias lo reconocen, digamos, todo el mundo quiere vivir en un sitio limpio, todo el mundo quiere vivir en un sitio ordenado, todos quieren vivir en un sitio seguro. Por ejemplo, ayer yo he anunciado que yo no voy a poner publicidad electoral o propaganda política en ningún unipolar, en ninguna pantalla LED, ni en ninguna valla que haya en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo creo que ese sector de esas pantallas comerciales tienen que ordenarse. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo yo voy a entrar hoy día en tratos comerciales con ese sector para poner mi propaganda electoral cuando después los voy a tener que regular? Porque eso es algo que se tiene que hacer. Ahora, porque la contaminación visual que hay hoy día en nuestra ciudad es terrible, y muchos de esos paneles hoy son ilegales, son informales y representan tratos indebidos. Ahora, el problema central en la encuesta de ayer es que Manuel Velarde, como le pasa a otros, no son conocidos. Son conocidos, sí, en San Isidro, ¿no? Pero fuera de su distrito no lo conoce nadie. Y encima dice que no va a poner paneles, no va a poner vallas, ¿no? ¿Cómo va a ser para que lo conozcan? Mira, mi plan de trabajo es al 7 de octubre. Y ese es el día importante para mí, ¿no? Lógico. Ese es el día de, digamos, ¿no? Ese es el día de. Entonces, mi plan... O sea, Radio Santa trae buena suerte, pero nada más. O sea, ¿no? Pero como te digo, mi meta es el 7 de octubre, ¿no? Y en ese sentido, mi estrategia no es poner ese tipo de LEDs o unipolares con mi publicidad o propaganda, sino haremos campañas distintas, digamos, una campaña que sea consistente además con lo que nosotros estamos diciendo. Así como yo voy a trabajar en bicicleta, porque promuevo la bicicleta y la movilidad sostenible, no solo como un ejemplo, sino también como una forma de vida, también yo tengo que ser consistente en todo lo demás. Y aquí una de las cosas que yo creo que es muy importante en una ciudad es que tenga consistencia. Si no hay coherencia, si no hay ideas, y todo eso no lleva a justamente lograr los objetivos deseados, estamos mal. Ahora, usted ha visto las encuestas también, no es su caso, pero la mayoría de los entrevistados considera a nivel nacional que su alcalde es corrupto, o que está metido en algo, tiene la sospecha de que es corrupto, cuando no tiene la firmeza y la convicción de que lo es. Entonces, en las municipalidades a nivel nacional, y también en las distritales de Lima, y en la de Lima también, hay problemas de corrupción, y que están enraizados, que son consuetudinarios, que están ahí desde hace siglos probablemente. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, de hecho tiene que haber una lucha frontal contra esto. Y el remedio para la corrupción no solo es una actitud de la cabeza, que tiene que justamente ordenar toda la institucionalidad, digamos, hacia la transparencia y el manejo adecuado de los recursos, sino también darle los mecanismos al ciudadano para que pueda fiscalizar.
Y yo creo que en ese sentido la implementación de mecanismos modernos como el portal de datos abiertos, por ejemplo, eso es importantísimo. Nosotros en San Isidro lo tenemos y cualquier ciudadano puede entrar a ver el gasto presupuestal, el tema de licencias, el tema de actividades, en línea directa. Habla Castañeda, ¿no? Habla Velarde, ¿no? No, yo no creo que pase eso, ¿no? Pero por ejemplo, le pongo un ejemplo, Puente Piedra anoche, pasaron a Cuarto Perú un reportaje, el alcalde aparentemente está dando certificados de posesión en terreno privado. Una barbaridad, pero aún cuando fuera terreno público, o sea, así no se organiza una urbanización, porque es evidente que ahí hay un tráfico y alguien se está beneficiando, lucrando, y probablemente el alcalde esté involucrado en eso. ¿Desde la municipalidad provincial se puede hacer algo? Mira, yo creo que la municipalidad provincial hoy día tiene que fortalecerse en términos de competencias, ¿no? Yo creo que Sedapal tiene que ser municipal. Tiene que ser municipal. ¿Por qué? Porque tiene que controlar hacia dónde la ciudad crece. Y una de las cosas importantes es que la ciudadanía tenga acceso al agua. Hoy día 1 millón de personas en nuestra ciudad no tiene acceso al agua. El tema es que la gente se asienta, ¿hay agua o no hay agua? ¿Hay luz o no hay luz? Pero ese es un problema de tráfico de terrenos. Ajá. Y que hay malas autoridades que los promueven. Entonces, lo que se tiene que combatir es el tráfico de terreno. ¿Pero se puede combatir desde la Municipalidad de Lima? Por supuesto que se puede combatir. Lo que pasa es que, claro, tienes que trabajar con la Policía Nacional, con la Fiscalía, digamos, con todas las instituciones que vengan a justamente cerrar ese mecanismo indebido e ilegal que hace que la ciudad se expanda inorgánicamente. Así es. Digamos, las ciudades, para justamente que sean eficientes y puedan dotar a la población de todos los servicios básicos, tiene que ser compacta. Bueno, pero la ciudad de Lima no es compacta. Hoy día no es compacta, es como una mancha de aceite. 150 kilómetros de un lado para el otro, o sea, no es nada compacta. Pero eso es uno de los grandes cambios que tiene que haber. Lima tiene que planificarse urbanísticamente. Bueno, evidentemente en los distritos más ricos la ciudad está creciendo para arriba a toda velocidad. Y eso está bien, o sea, porque efectivamente donde vivía una familia ahora viven 10. Y eso es un mejor aprovechamiento del terreno, del suelo, hay un ahorro efectivamente en muchas cosas, ¿no es cierto? No le tienes que recoger la basura a 10 familias, sino en un solo punto, etcétera. Pero eso no está pasando en el resto de Lima. Así es. Donde el modelo de autoconstrucción es normalmente una vivienda de 3 pisos o 4 pisos, donde los padres le dan a cada hijo un piso para que así viva con su familia. Pero eso es otra vez el vacío del legado de Castañeda. Claro. Que no está poniendo control en los límites de la ciudad para que la ciudad no siga expandiéndose. En vez de dar medidas que tiendan a la consolidación y al compactamiento de la ciudad, simplemente lo deja libre. ¿Y quiénes se meten ahí? La delincuencia, los traficantes de terrenos, las mafias, que además usan digamos, ellos son los grandes promotores también de la violencia en muchas partes de nuestra ciudad, digamos, porque ellos son los que usan a los sicarios, claro, ellos usan los matones, entonces ellos son grandes causantes de la inseguridad ciudadana también. Entonces hay que justamente ponerles vamos a la pausa freno. Y regresamos con mucho más, que esto sirve para otras ciudades del Perú también, por supuesto. Nos escuchan en todo el norte, en el sur, ¿no es cierto? Este problema es problema y competencia de las municipalidades provinciales. Es decir, si el alcalde distrital está metido en un problema de tráfico de tierras, ¿no es cierto? El alcalde provincial tiene que saltar inmediatamente y pararlo con la policía y la fiscalía. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar. Sí, a ver. Dice, ¿por qué no se hizo el mall de Camino Real? Bueno, porque ahí sí hay una historia que contar, ¿eh? El permiso lo tenía que dar Lima. Lima, sí. Eso está estancado en Lima, digamos, ¿no? Como muchas de las cosas, ¿no? Lima no ha dado permiso para hacer la remodelación del Centro Comercial Camino Real, con una remodelación importante y además de gran impacto para la zona. Así es un elefante blanco. Así es, o sea, a mí me hubiera convenido bastante, pero en fin, está listo el proyecto. Lima tenía que dar el visto bueno y Lima no les da el visto bueno porque pide, creo que un estudio de impacto vial o una cosa así desproporcionada que ya se cumplió, pero está parado. Sí. La Municipalidad de Lima ha parado varias obras privadas. No solo eso, sino también ha parado los planes urbanos, los cambios de zonificación, todo lo tiene estancado. ¿Por qué? Porque el Instituto de Planificación Metropolitana tiene 5 funcionarios. Ya.
para todo Lima, ¿no? Entonces, obviamente, ahí uno ve que el tema de la planificación urbana para el alcalde Castañeda no es importante, ¿no? Y por eso hoy día en Lima estamos viviendo en la época de las cavernas. Estamos viviendo en la época de las cavernas. Yo quiero que pase al siglo XXI, a una ciudad moderna. Jorge Beltrán nos dice, señor Velarde, ¿qué hará con todas las construcciones ilegales que se están haciendo en los barrios altos y no se condice con la imagen que siempre tuvo este lugar? Ese es un gran problema, ¿no? Y eso es otra vez la falta de planeamiento y la falta de fiscalización que existe en la parte de barrios altos, donde hay casonas antiguas que están siendo reemplazadas por depósitos. Y entonces lo que está pasando en barrios altos hoy es que se le está cambiando el perfil, ¿no? De una zona baja, de una zona que debería ser monumental y cuidada, a depósitos, digamos, simplemente que abastecen a las partes comerciales que están aledañas. Entonces ahí hay un problema, y otra vez eso es un vacío de la presencia municipal para... Ahora, digo una cosa, nosotros en este momento estamos transmitiendo desde el Cercado de Lima, rodeados de casonas que se caen a pedazos. Yo las veo todos los días porque me parecen divinas, porque logro ver, tengo bastante imaginación, entonces logro ver lo que hay detrás de esa casa, ¿ya? Pero lamentablemente muchas de esas familias ya abandonaron sus casas. ¿Por qué? Porque las obligan a mantenerlas, ¿no es cierto? Están normalmente precarizadas, porque hay probablemente invasión o no de gente, inquilinos perpetuos. Acá los dominicos tienen no sé cuántos inquilinos perpetuos también. Entonces, el Estado te da un sol, no te da ni para una lata de pintura, y tú tienes que mantener tu casa como monumento nacional perpetuamente. Sí. Lo que sucede ahí es que tiene que haber un programa de renovación urbana, donde hayan fondos públicos y fondos privados, y también hayan otras instituciones multilaterales que quieran apoyar en esto, como lo han hecho en otras partes del mundo, en otras ciudades. Quito, por ejemplo, ¿no? Quito lo han recuperado espectacularmente, ¿no? Y eso es lo que tiene que pasar en Lima también, en el Cercado. Sí, bueno, es que eso es lo que pasa cuando uno va a otra ciudad cercana y dice, ¿por qué en el Perú no se puede hacer esto? Quito es precioso. Ahora, esa es la falta de prioridades. Mucho es peatonal, ¿no? Quito ya el centro, me refiero al centro histórico de Quito, los domingos es completamente peatonal, es muy vivible, y además es un centro vivo, o sea, la gente vive ahí. No es que es un museo. No, viven ahí. Están los conventos, las iglesias, todo, y la gente viviendo ahí. Todas las casas pintadas, por lo menos encaladitas, todos con sus geranios afuera. Entonces basta con unos geranios y una mano de cal blanca y tú le cambiaste la cara a la ciudad. Y un bonito empedrado que te lo pone en la ciudad, el centro de Quito se reactiva. No, es patrimonio de la humanidad. Es una cosa preciosa. ¿Qué más preguntas? Bien, hay una pregunta que la voy a hacer porque no entiendo bien. Dice, ¿qué es más importante, un costo en asiento de avión o ayudar a tu prójimo? No sé a qué viene esa pregunta, pero... ¿Has tenido algún problema en un avión? No, la verdad que no. Hay un problema en un avión. Yo no, en ningún avión he tenido ningún problema. Valga la aclaración entonces, ¿no? Debe ser su primo, ya. También dice, ¿qué hará con la avenida Bancay, que ahora venden frutas en carretillas en pleno Iraoka? Sí. Es un asco. Porque la avenida Bancay se limpió, se ordenó y era facilísimo pasar. Pero claro, esa fue una obra de Villarán. Y como nuestro alcalde tiene ese complejo de que todo lo anterior tengo que destruirlo, hoy la Bancay ya no tiene ese control que tenía antes. Bueno, ese es un error dentro de cómo se conducen los gobiernos, ¿no? Las políticas de los bandazos, ¿no? Claro. Todo lo anterior, chao, y todo nuevo, y entramos en problemas porque no hay, ¿no? Los muros, pinto Los Ángeles lindo y eso hay que saber graduarlo, ¿no? Hay que reconocer lo bueno, y lo malo se tiene que mejorar como siempre, digamos, ¿no? Y eso es un proceso natural que debe darse, pero eso de bandazos, ¿no? Yo me acuerdo de Oppenheimer hablando de su libro Cuentos Chinos, ¿no? La política argentina, ¿no? Claro, bandazo. Ahora, es peligrosísimo. Tenemos obras inconclusas, por ejemplo, ya estaba contratado la ampliación de Paseo de la República hasta la Panamericana Sur, con incluido el Metropolitano, que va claro, y acerca muchísimo a Villa Salvador, mucho más de lo que está ahora.
Sin embargo, esa obra está parada. Se supone que están en proceso de expropiación, ¿no? Sí, eso tiene que continuar, pero hay que ver, pues, cuál es la diligencia que le está poniendo la municipalidad para seguir esa obra, digamos, claro. ¿no? Además, esa obra no se puede empezar, normalmente las obras públicas concesionadas no se pueden empezar hasta que la municipalidad no entregue ella los terrenos expropiados y saneados. Así es el mismo problema que había en el derbi. Así es. O sea, no se podía terminar porque no le pagaban al Jockey Club un justiprecio, no el precio que se le ocurría a Castañeda, entonces simplemente no hubo forma. Así es. Y esa es la manera de cómo extender el Metropolitano hasta Lurín, ¿eh? Sí, o sea claro. que esa obra es importantísima. Bueno, pero nada, 5 años, 4 años y nada. Bueno, mira, esa es otra muestra de que Lima está abandonada. Lima está abandonada, está al garete, digamos, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, desde el punto de vista del transporte público, digamos, y tanto así, digamos, Línea Amarilla, una obra que ha costado mucho dinero, que se han puesto peajes, 60%, para financiar. 60% del peaje se va a ir. Mira, muere en el límite con el Callao en un semáforo. ¿Entiendes? Entonces, claro. ¿De qué estamos hablando? Claro. Y ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, digamos, ahí es donde justamente falta esa planificación de que diga, oye, ¿cómo termina esta obra que va a hacer que muchos autos la utilicen, o muchos camiones, pero te dejan en un semáforo? Vamos, mucho dinero para eso. Claro, esa es la gran pregunta. Cualquier cantidad de dinero, no muchísimo, no sé cuánto, varios, o sea, creo que son 500 millones de dólares lo que costó esa cosa, ¿no? Mira, no tengo el número más exacto, o menos, así, pero es una obra, pues, bueno, claro, de infraestructura mayor, ¿no? No, claro, tienes que además meter el río por encima de la obra, o sea, es un túnel de pero ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Otra vez, ¿entiendes? Vemos el batalla de 28 de julio, vemos eso, todo muere en un semáforo, congestionado de nuevo, entonces, ¿para qué? Pensemos la ciudad distinta. Claro. José Osvaldo dice, ¿qué hará con los corredores? Justamente, los corredores tienen que, digamos, mejorarse, yo creo. Regresar al corredor, ¿no? Están ahora tirados. Exacto, digamos, tiene que hacerse el carril exclusivo, tiene que ponerse ola verde por donde pasan y tiene que multiplicarse. Digamos, esa es la solución. Yo creo que, como decía hace un momento, Lima tiene que ser la ciudad de los buses, al margen de que hayan metros, trenes eléctricos, otros sistemas. Toda ciudad grande se organiza así. Y los buses tienen que tener mayor capacidad. Uno de los problemas que tiene la ciudad hoy día es que el programa de chatarreo no ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque el que cambia su combi lo cambia por una unidad menor, en vez de cambiarlo por una unidad de mayor capacidad. Claro. Entonces, lo que está haciendo el programa de chatarreo es fragmentar más el parque automotor. Pero si no es justamente justamente todo lo contrario. Entonces, ahí es donde hay que hacer ciertos ajustes. ¿Para qué? Para que todo se compacte, no que se fraccione. Ahora, ya estaban licitados los corredores, ya tenían, ¿no? Pero faltaba licitar más, pero solamente tenemos, creo que Avenida Arequipa y Javier Prado. Hay que licitar todos los demás. De hecho, eso es un tema que tiene que seguir promoviendo. Y además, pero como se ha hecho mal, los mismos transportistas dicen, ya, nosotros compramos los buses, los trajimos, todo, y nunca nos permitieron participar en la licitación, o la licitación no se hizo. Así es. O finalmente no se implementó. ¿Cómo voy a volver a invertir? ¿Cómo voy al banco a pedir plata? Bueno, son esos vaivenes que hacen que los inversionistas pues pierdan credibilidad en el sistema. Así es. ¿no? Y eso es lo que no puede permitirse. ¿Continuará con la recuperación del río Rímac? Mira, yo creo que hay espacios naturales que tienen que recuperarse. El río Rímac es uno, Chillón es otro y el río Lurín es otro, digamos, ¿no? Pero yo pregunto también, ¿todas las ciudades que tienen río tienen en el río un espacio público espectacular? Sí, claro, por supuesto. ¿Ya? Donde hay sitios para correr, sitios para respirar, parques lineales. Exactamente, animales, todo lo que te puedas imaginar alrededor del río. La ciudad se construye alrededor del río. Bueno, Lima se ha construido alrededor del río, pero la ciudad pública se construye alrededor del río. El problema con el Rímac es que se angosta mucho en un momento largo, y hay casas construidas a la vera de ese angostamiento. Entonces ahí tienes que tener una intervención bien complicada, porque tienes que remover a esas personas que viven ciertamente en peligro porque cualquier día se caen al río, pero en la parte ancha, digamos, que maneja hoy Sedapal, que ha tratado de hacer un parque, pero claro, ha tratado, ¿no? Por lo menos ha conservado el aire, ha defendido el aire, por lo menos. Así es. De todo hay que ver lo inmediato, lo que se puede hacer inmediatamente, lo otro será un proceso un poco, digamos, más largo, pero eso es lo que tiene que hacer. Y no solo eso, no solo se tiene que recuperar el Rímac, el Chillón, sino se tiene que recuperar la Costa Verde. La Costa Verde hoy día es una autopista. Claro. Una autopista, digamos, el famoso tercer carril, ¿no? ¿Ha solucionado algo? No.
Digamos, uno va a la Costa Verde y sigue atracada, digamos. Entonces ahí te das cuenta. Es una buena autopista. Es una buena. Para allá que le Taritina cagado bien buena. Bueno, pero eso es lo que no podemos permitir de espacios naturales y que tienen una tendencia hacia el espacio público, digamos, ¿no? Hoy día ya la playa están todas empedradas, antes eran arena. Es que el problema ahí es un problema técnico que va a ser muy difícil de resolver, porque los espigones, que fueron los que formaron las playas, son el enemigo de la ola, digamos, que quiere conservar el surfista. Y el surfista tiene una ley que lo protege de rompientes. Sí, claro. Entonces no se puede hacer un espigón más. Entonces, hagamos más espigones, te miran con cara de horror. No, entonces las playas no pueden ser ampliadas. Y eso es una de las cosas más complejas que hay. Sí. Pero hay dos intereses ahí en conflicto, entonces termina siendo muy complicado. ¿Fiscalizará Castañeda? Mira, varias veces ya me han hecho esa pregunta. Yo entro a trabajar, yo no entro a perseguir. Digamos, que tendrá que haber una fiscalización por los órganos competentes. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con eso, digamos, ¿no? Para eso está la Contraloría, para eso está la Fiscalía, para eso está el Consejo Metropolitano, digamos, para hacer la fiscalización del caso. Pero yo voy a entrar desde el primer día a la municipalidad a trabajar por la ciudad y por los ciudadanos de Lima. Las sesiones van a ser públicas, se permite acceso a la prensa. ¿Va a estar en las sesiones? Obviamente. Pero perdóneme, se lo pregunto porque hay una vieja costumbre por la cual Castañeda no asiste a las sesiones. Sí. Y no es el único. Andrea tenía la misma actitud, simplemente no estar presente, le cargaba todo el teniente alcalde y se iba. Yo creo que eso es una mala práctica, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? No te enteras de nada, ni siquiera te enteras del debate ni de la discusión. No, y además, digamos, la misma gestión promueve normas, promueve ordenanzas que, obviamente, si tú no estás, digamos, ¿quién las firma? Claro. ¿Quién las lidera, no? ¿Qué va a hacer? Hay bastantes preguntas, pero pregúntale por el parque temático de y comunicóre. Claro, lo que sucede es que el alcalde Castañeda aparentemente, no dice nada porque es mudo, pero aparentemente va a hacer un parque donde está hoy el Parque de la Reserva, o sea, ya hay un parque. El Parque Neptuno. Esa zona se llama el Parque de Neptuno, que es detrás del Instituto de Estudios Históricos Militares. Ahí nomás entre Wilson y Colón. El Museo Italiano. Exactamente. La espalda del Museo Italiano. Donde hay un parque público. Entonces quieren apropiarlo para hacer un homenaje a los héroes. No estaba muy seguro a qué héroes, pero a unos héroes, ¿ya? Hay mucha discusión sobre quiénes son los héroes de la pacificación nacional, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, ¿no? Porque, digamos, las cabezas de las Fuerzas Armadas, durante la época de Fujimori y Montesinos, están presos. Entonces yo entiendo muy bien que a quién es el homenaje, ¿no? Porque si es a los líderes de la pacificación, pero todos están presos. Entonces, no sé, ese tipo de intervenciones, por ejemplo. Mira, para mí lo que prueba eso es que entre el color naranja y el color amarillo, pues, son primos hermanos, ¿no? Son primos hermanos, ¿no? Y hay vasos comunicantes políticos que... Claro. ¿No? Si están no ahí, digamos, ¿no? Si no sale Luchito, sale Dittel. ¿No? Que hay vasos comunicantes ahí, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Porque fíjate, porque mira, si Velarde es poco conocido, Dittel Columbus es que sale en -0, más o menos, no lo conoce nadie. Sale con rayita, no lo conozco. Hay algunos candidatos, mire, yo cubro política hace muchísimos años, de los 21 candidatos que además no han pasado todos, porque varios tienen observaciones, pero supongamos que al final pues logran en apelación pasar todos. Hay unos 5 o 6 que yo no he escuchado esos nombres en mi vida, nunca. Ahora, todos con experiencia previa, muchos con experiencia municipal. Muchos, desde regidores hasta alcaldes o congresistas, de todo. Y bueno, tenemos un exalcalde de 2 periodos, Ricardo Belmont, nada menos, que se le recuerda por hacer el trébol de la Javier Prado, pero digamos, esa es su obra emblemática, no hay más, ¿no? Última, hay un montón, pero si no hago esta pregunta creo que me pegan. Porque vivo por ahí. ¿Qué va a pasar con el incompleto bypass de la Universitaria con Venezuela? Oye, sí, eso está tirado. Sí, eso es un problema ahí, digamos. Como, digamos, yo he tenido esta política siempre de estar opuesto a ese tipo de obra. Claro. Yo creo que no benefician a la ciudad, no beneficia a resolver el problema que intenta resolver,
y cuestan mucho dinero, digamos, ¿no? Entonces, yo prefiero otro tipo de políticas para resolver los temas de la congestión vehicular, como son, por ejemplo, los de gestión de tránsito, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo veo que se amplía un tercer carril en la Costa Verde y sigue congestionado, digamos, tú te das cuenta que eso no es la solución. O cuando han tratado de hacer el tercer carril en Aramburú, ¿no? Donde tenemos una medida cautelar y el alcalde de Castañeda está prohibido de tocar la avenida Aramburú, ¿no? Porque el impacto ambiental, el impacto para la ciudad, el impacto para el peatón era justamente... ¿Para qué un tercer carril? Exactamente, ¿no? Entonces, como digo, ese tipo de obras no son necesarias. Yo creo que las ciudades modernas han sabido resolver los problemas de congestión de manera distinta. ¿Pero qué se hace con eso? No se puede moler, pues tampoco, ¿no? Bueno, sí, pero ahí es donde yo creo que el alcalde de Castañeda tiene que darse cuenta de lo que está haciendo, digamos, ¿no? No, pero en el caso del bypass universitaria, ¿qué se hace con eso? Uno vive esto y ya está. Y casi no tiene tráfico, porque esas son las heridas pues que está dejando, ese es el legado de Castañeda. Claro. Esas son las heridas que está dejando en la ciudad y que son irreparables. Ese es el problema. Y duran para siempre. Ese es el problema. Entonces, ese modelo de ciudad no puede continuar, porque eso es lo que nos está justamente degradando como ciudad cada día. Como digo, estamos viviendo en las cavernas. Eso no es el siglo XXI. Ahora, yo siempre hago esta pregunta a los alcaldes porque es bien difícil de contestar. Qué maldad. A ver, Javier Prado con Paseo de la República. ¿Ya? La solución de las orejas, como se dice, es una solución muy buena en los 60s, 70s. Se utilizó muchísimo en los Estados Unidos hasta que comenzaron a hacer viaductos que volaban encima, ¿no es cierto? Porque era evidente que la solución de las orejas es una solución. Estoy pensando en las 4 orejas, ¿ah? ¿Sabes de qué estoy hablando, Naila? ¿No? Naila. Javier Prado, Paseo de la República, harta gente, carros, congestión. Para poder salir tienes unas orejas, ¿no es cierto? Ya entendiste, muy bien. 4 orejas, una para ir a Lima, otra para regresar de Lima, otra para ir a San Isidro, pero si tú das vueltas a las orejas, ¿no es cierto?, llegas a donde quieres llegar. El problema es que esa es una solución muy simpática, muy buena, pero que terminó en los 80s. ¿Ya? Y hay que pensar en otra, y normalmente lo que se hace, sobre todo en Estados Unidos, es que tú tiras un carril por el aire. O sea, imagínate, vienes del centro de Lima, subes este carril y ¡blup!, ya te estás yendo a La Molina, ¿no? O vienes de San Isidro y quieres ir a La Molina, subes por un carril exclusivo y te vas. Eso cuesta un mundo de plata, pero ¿se puede hacer o es inviable? Lo que pasa es que yo creo que la solución parte... esa intersección lo que tiene es un problema de congestión vehicular. Brutal, claro. Javier Prado está mal diseñada. Bueno, sí, pues, pero está mal diseñada. Entonces lo que hay que es rediseñarla correctamente. ¿Para qué? Para que haya un mejor transporte público que pase por ahí, que la congestión vehicular se reduzca y entonces no sea necesario ese tipo de obra, que cuesta mucho dinero y al final de cuentas un día después vamos a voltearnos y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora necesitamos algo más, ¿no? Porque eso es como tallarines, van subiendo. Exacto, entonces es como, ese tipo de obras lo que hace es que una suerte de, vuelve a la ciudad como adicta. Claro. Y la sigues destruyendo, te vas comiendo las áreas verdes, te vas comiendo las veredas y al final de cuentas las personas terminamos arrinconadas en nuestra propia ciudad y no sabemos qué hacer. Entonces, como digo, ese tipo de problemas se tienen que resolver de manera distinta. Y hay experiencias, lo único que se necesita es alguien que las implemente. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que todas las personas vivamos mejor en nuestra ciudad. Yo quiero una ciudad bonita. Claro, ahora se han hecho, ¿no? No hay giro a la izquierda, o sea, te tienes que irte hasta Las Flores para girar a la izquierda, o sea, sí, algunas cosas se han hecho. Se han hecho algunas cosas, pero muy aisladas, todo está fragmentado, ¿no? Ahora el alcalde de Castañeda quiere hacer otro carril en Javier Prado. Otro carril, entonces cuando nosotros le hemos dicho, en el cielo. Mira, cuando nosotros le hemos dicho, no hay sitio. Oye, pero este carril debería ser exclusivo para transporte público, dice, no, es para el auto. Entonces hay una serie de contradicciones y digamos, y ahí es donde ha venido nuestro conflicto. No es un tema personal, claro, es un tema técnico, de visión. Claro, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿No? Y por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hemos nos opusimos a su bypass de Salaberry, o sus bypasses, porque eran 5, ¿no? Arequipa, Aramburú y el tercer carril de Aramburú, yo estaba haciendo la contabilización del impacto ambiental que se hubiera tenido y se hubieran talado 1000 árboles. Claro, bueno, para esas obras. En La Molina están pidiendo medallitos, por favor, que digas algo, porque los panamericanos no pasan por ahí y la avenida de La Molina se han volado 26 árboles. Ese es otro despropósito. Ese es otro despropósito. Es simplemente para que pasen más autos. 96.
96 árboles antiguos, consolidados, ¿no? Y, digamos, Lima hoy día tiene un problema de contaminación ambiental que afecta mucho la salud de la población, de los niños, con enfermedades respiratorias, y no queremos darnos cuenta que hay un problema de contaminación ambiental, y los árboles oxigenan, los árboles dan servicio ambiental. Es importantísimo. No, toda la ciudad tiene que ser resembrada, sobre todo en las áreas periféricas. Nos vamos, Rosa María. Ok. Hoy a las 8 de la noche los vecinos de La Molina se reúnen en el cruce con Javier Prado con Flora Tristán. Ahí eso, está. para todos los candidatos que quieran ir, ahí hay gente. Nos vemos mañana. Muchas gracias a Manuel Velarde por haber estado con nosotros, candidato a la alcaldía de Lima, a ver si lo conocen un poquito más. Por siempre unidos. Por siempre unidos. Sí se puede. Sí se puede. Muy bien. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y obviamente la gente ahí respira tierra. Digamos, eso es correcto que en el siglo XXI ciudadanos de Lima vivan en esas condiciones. Yo creo que no. Ahí lo que se necesita es justamente una intervención de la Municipalidad de Lima para darles justamente las condiciones para que prosperen sus negocios, para que vivan en un sitio mejor, un sitio donde haya seguridad. La misma gente que vive, que estaba ahí, que pude conversar con ellos, me dicen, si aquí hubiese pistas, si hubiesen veredas, si hubiese alumbrado, si hubiese áreas verdes, eso ayudaría a la seguridad ciudadana. Pero en esas condiciones, obviamente, la seguridad ciudadana se mete y lo hace sus propios territorios. Eso es lo que tenemos que ir justamente limpiando, ¿no? Entonces aquí hay un proceso que se tiene que iniciar de reformas, de cambios, con una mirada completamente distinta a la que ha venido prevaleciendo. Hay gente que dice, en realidad Velarde sería un magnífico alcalde de Bruselas, ¿no? Porque tiene esa visión europea, ¿no? Cosmopolita, efectivamente del ciudadano, que no es un poblador, ¿no? Ni un residente, ciudadano, ¿no es cierto? Que es consciente del daño ecológico que hace, entonces se segrega su basura, anda en bicicleta, pero los limeños no somos así, pues, o podemos ser así. Yo creo que somos así. Lo que pasa es que nadie ha entrado por esta ruta, y lo que estamos diciendo es, oye, este es el futuro, y las familias lo reconocen, digamos. Todo el mundo quiere vivir en un sitio limpio, todo el mundo quiere vivir en un sitio ordenado, todos quieren vivir en un sitio seguro. Por ejemplo, ayer yo he anunciado que yo no voy a poner publicidad electoral o propaganda política en ningún unipolar, en ninguna pantalla LED, ni en ninguna valla que haya en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo creo que ese sector de esas pantallas comerciales tienen que ordenarse. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo yo voy a entrar hoy día en tratos comerciales con ese sector para poner mi propaganda electoral cuando después los voy a tener que regular? Porque eso es algo que se tiene que hacer. Ahora, porque la contaminación visual que hay hoy día en nuestra ciudad es terrible, y muchos de esos paneles hoy son ilegales, son informales y representan tratos indebidos. Ahora, el problema central en la encuesta de ayer es que Manuel Velarde, como le pasa a otros, no son conocidos. Son conocidos, sí, en San Isidro, ¿no? Pero fuera de su distrito no lo conoce nadie. Y encima dice que no va a poner paneles, no va a poner vallas, ¿no? ¿Cómo va a ser para que lo conozcan? Mi plan de trabajo es al 7 de octubre. Y ese es el día importante para mí. No, lógico. Ese es el día de, digamos, ¿no? Ese es el día de. Entonces, mi plan, o sea, mi campaña trae buena suerte, pero nada más. O sea, no. Pero como te digo, mi meta es el 7 de octubre, ¿no? Y en ese sentido, mi estrategia no es poner ese tipo de LEDs o unipolares con mi publicidad o propaganda, sino haremos campañas distintas, digamos, una campaña que sea consistente además con lo que nosotros estamos diciendo. Así como yo voy a trabajar en bicicleta, porque promuevo la bicicleta y la movilidad sostenible, no solo como un ejemplo, sino también como una forma de vida, también yo tengo que ser consistente en todo lo demás. Y aquí, una de las cosas que yo creo que es muy importante en una ciudad es que tenga consistencia. Si no hay coherencia, si no hay ideas, y todo eso no lleva a justamente lograr los objetivos deseados, estamos mal. Ahora, usted ha visto las encuestas también
no es su caso, pero la mayoría de los entrevistados considera a nivel nacional que su alcalde es corrupto, o que está metido en algo, tiene la sospecha de que es corrupto, cuando no tiene la firmeza y la convicción de que lo es. Entonces, en las municipalidades a nivel nacional, y también en las distritales de Lima, y en la de Lima también, hay problemas de corrupción, y que están enraizados, que son consuetudinarios, que están ahí desde hace siglos probablemente. ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, de hecho tiene que haber una lucha frontal contra esto. Y el remedio para la corrupción no solo es una actitud de la cabeza, que tiene que justamente ordenar toda la institucionalidad, digamos, hacia la transparencia y el manejo adecuado de los recursos, sino también darle los mecanismos al ciudadano para que pueda fiscalizar. Y yo creo que en ese sentido la implementación de mecanismos modernos como el portal de datos abiertos, por ejemplo, eso es importantísimo. Nosotros en San Isidro lo tenemos y cualquier ciudadano puede entrar a ver el gasto presupuestal, el tema de licencias, el tema de actividades, en línea directa. Habla Castañeda, ¿no? Habla Velarde, ¿no? No, yo no creo que pase eso, ¿no? Pero por ejemplo, le pongo un ejemplo, Puente Piedra anoche, pasaron al Cuarto Perú un reportaje, el alcalde aparentemente está dando certificados de posesión en terreno privado. Una barbaridad, pero aún cuando fuera terreno público, o sea, así no se organiza una urbanización, porque es evidente que ahí hay un tráfico y alguien se está beneficiando, lucrando, y probablemente el alcalde esté involucrado en eso. ¿Desde la municipalidad provincial se puede hacer algo? Mira, yo creo que la municipalidad provincial hoy día tiene que fortalecerse en términos de competencias, ¿no? Yo creo que Sedapal tiene que ser municipal. Tiene que ser municipal. ¿Por qué? Porque tiene que controlar hacia dónde la ciudad crece. Y una de las cosas importantes es que la ciudadanía tenga acceso al agua. Hoy día 1 millón de personas en nuestra ciudad no tiene acceso al agua. El tema es que la gente se asienta, ¿hay agua o no hay agua? ¿Hay luz o no hay luz? Pero ese es un problema de tráfico de terrenos. Y que hay malas autoridades que los promueven. Entonces, lo que se tiene que combatir es el tráfico de terreno. ¿Pero se puede combatir desde la Municipalidad de Lima? Por supuesto que se puede combatir. Lo que pasa es que, claro, tienes que trabajar con la Policía Nacional, con la Fiscalía, digamos, con todas las instituciones que vengan a justamente cerrar ese mecanismo indebido e ilegal que hace que la ciudad se expanda inorgánicamente. Así es. Digamos, las ciudades, para justamente que sean eficientes y puedan dotar a la población de todos los servicios básicos, tiene que ser compacta. Bueno, pero la ciudad de Lima no es compacta. Hoy ya no es compacta, es como una mancha de aceite. 150 kilómetros de un lado para el otro, o sea, entonces, no es nada compacta. Pero eso es uno de los grandes cambios que tiene que haber. Lima tiene que planificarse urbanísticamente. Bueno, evidentemente en los distritos más ricos la ciudad está creciendo para arriba a toda velocidad. Y eso está bien, o sea, porque efectivamente donde vivía una familia ahora viven 10. Y eso es un mejor aprovechamiento del terreno, del suelo, hay un ahorro efectivamente en muchas cosas, ¿no es cierto? No le tienes que recoger la basura a 10 familias, sino en un solo punto, etcétera. Pero eso no está pasando en el resto de Lima. Así es. Donde el modelo de autoconstrucción es normalmente una vivienda de 3 pisos o 4 pisos, donde los padres le dan a cada hijo un piso para que así viva con su familia. Pero eso es otra vez el vacío del legado de Castañeda, que no está poniendo control en los límites de la ciudad para que la ciudad no siga expandiéndose. En vez de dar medidas que tiendan a la consolidación y al compactamiento de la ciudad, simplemente lo deja libre. ¿Y quiénes se meten ahí? La delincuencia, los traficantes de terrenos, las mafias, que además usan digamos, ellos son los grandes promotores también de la violencia en muchas partes de nuestra ciudad, digamos, porque ellos son los que usan a los sicarios, ellos usan los matones, entonces ellos son grandes causantes de la inseguridad ciudadana también. Entonces hay que justamente ponerles Vamos a la pausa y regresamos con mucho más, que esto sirve para otras ciudades del Perú también, por supuesto. Nos escuchan en todo el norte, en el sur, ¿no es cierto? Este problema es problema y competencia de las municipalidades provinciales. Es decir, si el alcalde distrital está metido en un problema de tráfico de tierras, ¿no es cierto? El alcalde provincial tiene que saltar inmediatamente y pararlo con la policía y la fiscalía. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar. Sí, a ver.
bajar a América Televisión, y luego los Cruciat compraron América Televisión años después. Entonces se la encontraron ahí, ¿no? Y claro, sí, pues había un parentesco, ¿no? Pero no se conocían hasta que no compraron. Y finalmente a ella, como a muchos otros, los embaucaron porque no les pagaron lo que les tenían que pagar. Además, Sol renunció la noche que Lucar montó todo este operativo antipaneado, ¿te acuerdas? Ahí tuvieron que renunciar todos, pero ella se fue con mucho gusto, porque de eso no iba a ser parte, ¿no? Entonces, sí, tal vez usted dirá, le ha faltado denunciar más en esa época. Sí, puede ser, pero no solo la convierte en una persona corrupta, ¿no? Que recibía sobres de Montesinos. De $10,000. De $10,000, con montos y todo. O sea, tontería y media, pues imagínate. Y además, la pregunta es, ¿a santo de qué? Montesinos y Fujimori cayeron en el 2000, estamos en el 2018. En 17 años, estas personas no han podido denunciar nada, y este fin de semana se les ocurre denunciar. Mientras uno pide que les quiten la publicidad, el otro dice que son corruptos. ¿No les parece rarísimo? Esto tiene que ver claramente con el trabajo de personas como Daniel Llovera, que ha estado acá con nosotros, de Carlos Hidalgo, de Anushka Buenaluque, de René Asterumendi, de personas que están peleando por sacar en evidencia lo que es evidente para todos, que durante el gobierno de la García hubo corrupción en el Perú, también durante el gobierno de Toledo, y las tesis de Nava han sido terribles. Primero, atacar a la entrevistadora, ¿no? Digamos, atacar a la entrevistadora como si el asunto fuera con ella, ¿no? Que esa, discúlpeme, es una cobardía muy propia de la oratoria aprista. O sea, el argumento, mire, yo te descalifico a ti, ¿no es cierto?, para yo ser mejor que tú. Y Sol, la verdad es que lo toreó muy bien y dijo 20 veces la entrevista sobre usted o sobre mí. El día que usted me entreviste a mí, yo le contesto las preguntas, usted ha venido a contestar preguntas acá. ¿Qué no contestó? Porque la pregunta fundamental era, ¿cómo así su empresa tan chiquita, ¿no es cierto?, según él tan importante, tan chiquita, recibe estos contratazos, ¿no es cierto?, de una super transnacional de la construcción, si ustedes no tenían capacidad instalada para hacer lo que estaban haciendo? Esa pregunta no la pudo responder. Dijo, no sé, ¿por qué nos habrán escogido? No tengo ni idea. Y decía tonterías como, usted fue maestro, usted trabajó para Odebrecht. Y Sol Carreño la miró con una cara de desconcierto absoluto, la misma que hubiera puesto yo. Usted ha sido maestra de ceremonias. Por favor. Ya, o sea, maestra de ceremonias cuando vino Lula. Cuando vino Lula, pues hicieron los empresarios, pues qué sé yo. Y seguramente a algunos le habrán dado la cuenta de lo que tenían que pagar de los gastos, pero usted, además, discúlpenme, ¿por qué tiene ese dato el señor Nava? A ver, ¿por qué tiene ese dato el señor Nava? Porque se lo han dado, pues. ¿Quién se lo ha dado? El APRA y la gente que está vinculada a Odebrecht. O sea, ese dato no sale de la nada. Ese dato está hecho para ir a atacar, ¿no? Y con esto ya nadie me cuestiona mis camiones de Don Reina, ¿no? Si él no tiene nada que ver en la empresa, ¿qué hacía sentado en el set de televisión? ¿Por qué no mandó a su hijo? Y decía, yo ya no era director. Bueno, perfecto, entonces mandé a su hijo y que su hijo conteste las preguntas. Pero parece que el hijo no puede contestar nada porque no ha dado una sola entrevista. Y no quiere salir en televisión, y no quiere hablar. Le han dado la oportunidad 20. Nunca nos han dado la oportunidad. A su hijo lo han llamado 20 veces. A él también, pero sobre todo a su hijo, porque según él, su hijo es el responsable. ¿Y por qué no sale su hijo? ¿Por qué sale él? Si él no es el responsable. Entonces, y luego, no se acuerda de por qué la eligieron, no se acuerda de qué clientes tenía, solo se acuerda de Telefónica, nada más. No se acuerda de nada, pero sí se acuerda que cuando su amigo y director de la empresa lo fue a buscar a Palacio de Gobierno, fue para invitarle un almuercito, que él no pudo salir al almuerzo, con un detalle, ¿no?, de algo que ocurrió hace 10 años, pero no se acuerda por qué contrató de derecho a su empresa. Ya, esto es esto es un ataque organizado, y yo espero que Clara Elvira Ospina resista, porque estos ataques son muy fuertes. Yo los he vivido en el 2011, son fuertes, y acá hay unas instrucciones naranjas bien claras. Todo el mundo sabe que Klimper detesta, ¿no es cierto?, a Clara Elvira Ospina y a Cuarto Poder, porque fueron ellos los que pusieron en evidencia el asunto de la OEA con Joaquín Ramírez. Pero obviamente. Y luego los sellos editados que salieron en Panamericana terminaron de destruirle la vida a Keiko Fujimori, por lo menos su candidatura. Entonces todo el mundo sabe que
Grimberg odia a Cuarto Poder. Entonces, primero se han vengado de la prensa en general, prohibiendo el avisaje estatal. Muy bien. Ahora van a los casos particulares de interés, donde le piden a los empresarios de la CONFIEP que no pongan plata en Canal 4. Ya, los empresarios no ponen la plata en publicidad dependiendo de los intereses de Keiko Fujimori, sino de los suyos propios, para empezar. Y en segundo lugar, no creo que Keiko esté de buenas con los empresarios hoy en día, después de que la señora ha insultado al primo de Rocco Benavides, ¿no? Para hablar de parentescos. Porque ese es el primo hermano, ¿eh? Entonces, insultas al primo hermano del presidente de la CONFIEP y después quieres pedirle a la CONFIEP que no ponga plata en el Canal 4 de tus enemigos. ¿Ah? Hablemos clarito, ¿ah? Señor Benavides, ¿no es cierto? El primo del señor Roque Benavides. Mira tú, Keiko, a quién estás insultando. Y lo insulta mal, lo insulta feo. Y además no hace nada cuando él le presenta un caso de corrupción de sus propios congresistas. Ella no hace nada, no mueve un dedo. Se va a Ica con un nuevo candidato y dice, sí sé que les ha fallado el otro, pero ahora yo les voy a dar, ¿no? Imagínate, que tal descaro. Así que así es, clarísimo. Así están las cosas, ¿ah? Felizmente, yo trabajo en una radio pastoral, ¿no es cierto? Mi jefe está como, digamos, bien arriba, ¿no? En el cielo. Y dos, en la República, obviamente que estamos preparados para este tipo de debates, ¿no? Es lo normal que pasa con un periódico que quiere denunciar corrupción. Y que estamos denunciando corrupción desde el día 1. Y el caso de Nava lo tiene que dilucidar la fiscalía, ¿no? Además ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Humala creó una comisión para perseguirnos. Nos perseguía el gobierno de Humala. Yo pensaba, el gobierno de Humala, más débil, no pudo ser con el apismo. Ojalá los hubiera perseguido, caracho. Nos hubiéramos enterado de más cosas antes. Y la megacomisión, que tanto miedo les da, cada vez que Alan García iba a hablar, presentaba una acción de amparo después para decir que lo que había dicho no lo había dicho y que no lo tengan en cuenta. Y esa fue su estrategia de defensa. Acuérdense, amparo tras amparo. Ahora, eso no impidió que nos enteráramos de que había indultado a 1/3 de la población penitenciaria, ¿no? O conmutado la pena. No impidió, pero esos son sus errores, no los de la megacomisión. Humala nos perseguía. Ya, el imaginario aprista es cuanto cabe. Ojalá los hubiera perseguido. De verdad, nos hubiéramos enterado de verdad todas las artimañas que utilizaron políticas y de plata y de corrupción para hacer cosas que no debieron hacer nunca. Porque, ahora discúlpeme, ¿quién indultó a Cruciata? No fue Humala, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para hablar con Manuel Velarde, candidato a la presidencia, no mentira, candidato a la alcaldía de Lima. Por Siempre Unidos. Por Siempre Unidos, pero que además, bueno, ayer salió una encuesta grande de GFK y vamos a hablar de ella después de la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados en todo el Perú. Rosa María. Bueno, muy bien, Manuel Velarde está acá conmigo y como dicen, full disclosure, también es mi pariente, ¿eh? político. Su esposa es mi prima segunda. Eso hay que decirlo, no vayan a decir que somos parientes, ¿no? No, me parece muy bien. Pero hay que decirlo para que se calmen todos los trolls naranjas que hay. Y además yo voto en San Isidro, he vivido toda mi vida en San Isidro, mis padres viven en San Isidro, mis hermanos que viven en Lima viven en San Isidro. Es decir, tengo mucha cercanía con San Isidro, pero mucha, la verdad. Pero vivo en Miraflores, a una cuadra de San Isidro, maldita sea. Entonces las políticas que hace Manuel Velarde, no, me chorrean, a mí tengo un problema de chorreo. No, que eso es algo que sí me gusta, porque el alcalde de Miraflores y el alcalde de San Isidro están renunciando los dos para postular a Lima. No sé cuál de los dos gane, o se gane otro, pero hay una cosa muy interesante que quería empezar por ahí. ¿Cómo las políticas de un distrito afectan a otro y no hay un orden desde arriba? ¿No es cierto? Por ejemplo, Manuel Velarde tuvo una idea que a mí me parece genial. Le dijo a toda la gente que se cuadra en áreas comerciales, miren, ustedes se pueden cuadrar 2 horas nada más. A los dueños de los negocios les ha encantado, porque va tu clientela, o sea, te compra y se va.
no viene el que está trabajando en una oficina y no quiere pagar un parqueo y se te estaciona todo el día. Hasta ahí, genial, ¿eh? Pero claro, yo vivo a una cuadra de Conquistadores. Entonces todo lo que se cobran en Conquistadores se cuadran en mi casa ahora, porque yo vivo en Miraflores, y en Miraflores no hay esa norma, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer para que normas interesantes puedan aplicarse a todo Lima? A ver, bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, muy contento de estar aquí en este programa. Y bueno, definitivamente tienes razón, ¿no? Una de las cosas que ha pasado en Lima Metropolitano y por lo cual yo creo que estamos viviendo en un caos tremendo, es la falta de ciertas políticas, ¿no?, que vengan desde un liderazgo metropolitano y que abarquen a todos los distritos, ¿no? Teniendo en cuenta que existe este vacío, lo que ha sucedido en la ciudad es que los distritos de una u otra manera se han feudalizado, ¿no? Cosa que no debería pasar. Todo debería trabajar de manera coordinada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en San Isidro para ordenar el estacionamiento? Pusimos un tema de rotación por horas. Y eso ha generado asimetrías. ¿Por qué? Porque estamos dando un servicio, o estamos aplicando una medida en San Isidro, y lo que se genera es una suerte de efecto globo, ¿no? Aprietas por un lado, y por algún lado, si es que no tienes la misma medida a la vez, estandarizada, uniforme, salta, ¿no? Pero eso no solo lo vemos desde la perspectiva del tema del estacionamiento, en el tema de la seguridad ciudadana también es lo mismo, ¿no? Uno aprieta por un lado y la seguridad ciudadana salta por otro, ¿no? Y eso, por ejemplo, pasó hace unos años cuando, si recuerdas, el gobierno de Humala puso el estado de emergencia en el Callao. Inmediatamente toda la delincuencia se corrió a San Martín de Porres. Y estaban en una situación muy grave en San Martín de Porres. Entonces hay que tener mucho cuidado de que las políticas tienen que ser estandarizadas para generar el efecto deseado y que todos sean medidos con la misma vara, ¿no? Claro, y eso aplica. Ahora, lo que sucede también es que hay, y en el caso suyo ha sido manifiesto, una, digamos, incompatibilidad entre la municipalidad provincial y la municipalidad distrital, en pequeñas cosas y en grandes cosas. Por ejemplo, el alcalde de Lima quería volarse la mitad de la avenida Aramburú para hacer, pues, no sé, Salaberry, quería hacer no sé cuántos bypasses, quería hacer una obra enloquecida, innecesaria, carísima, una solución de transporte mala, en fin, todo lo malo que se pueda decir, pero tenía la potestad para hacerlo, ese era el problema. Y usted humildemente pinta una raya de colores en el piso, y porque son de colores, y los colores los odiamos, las vamos a, así dijo acá con los murales, los vamos a tapar todos. Bueno, en una noche le taparon su raya de colores. Eran unas alegres rayas de colores, pero no son del reglamento. Entonces, bueno, el alcalde de Lima ciertamente no tiene una formación estética, ¿no? Eso está clarísimo. Les puedo contar unos cuentos buenísimos, pero no es el caso, ya se va. ¿Cómo hacer para que, a pesar, porque le pueden salir alcaldes distritales y lo hacen alcalde de Lima, y usted va a tener que ponerse en los zapatos de ellos? ¿Cómo armonizar eso? Bueno, además, ni siquiera se reúnen, se supone que hay una asamblea. Exactamente, se supone que hay una asamblea metropolitana que hoy día se conduce de manera formal nada más, simplemente se convoca 2 veces al año, pero aquí lo importante es que se tiene que trabajar con los distritos de manera coordinada y con una colaboración real, digamos, que es lo que no ha venido sucediendo. No la guerra. No la guerra, y lo que tiene que es tenerse un liderazgo desde la cabeza, porque la pirámide tiene que funcionar. Porque si no, quienes pagan los platos rotos son los ciudadanos. Entonces un distrito se va por aquí, el otro por allá, y eso es lo que tenemos que integrar. Lima hoy día es una ciudad fragmentada, desintegrada, que no genera progreso, que no genera oportunidades y que genera pobreza. Rosa María, hace unas semanas vimos que los índices de pobreza habían incrementado. ¿Dónde habían incrementado? En Lima Metropolitana, específicamente en Villa María del Triunfo, por ejemplo. Entonces, hoy día que debería estar boyante, porque Villa María del Triunfo se está construyendo la vía panamericana, debería haber en construcción civil trabajo para todos. Mira, y eso prueba que el sistema que ha venido imperando en nuestra ciudad ha fracasado. Digamos, Castañeda viene ya gobernando 12 años y vivimos en estas condiciones. Eso significa que lo que ha hecho el alcalde Castañeda en este último periodo simplemente ha terminado de darle el puntillazo final a la ciudad. Al margen de que yo sí puedo coincidir de que sus escaleras dieron resultado, que su hospital de la Solidaridad también funcionó y le dio un apoyo a la población, o el metropolitano. Pero de ahí
para de contar porque ni siquiera se construyeron los segundos pisos de esas reformas que se hicieron. Entonces se quedaron estancadas en su momento. Entonces aquí yo creo que lo que se necesita es que Lima entre a un nuevo orden. Ahora, ese nuevo orden necesita plata. Obviamente, como cualquier reforma que se implemente. Y el problema es que anteriores gestiones, tanto la anterior de Castañeda como la de Susana Villarán, como Castañeda, dejan al alcalde que viene con las manos atadas en cuanto a recursos. ¿Por qué? Porque el 95% de los ingresos del peaje, que eran el ingreso fuerte de la ciudad, ¿no es cierto?, a través del MAPE, el 95% ya están entregados en concesión. Entonces, claro, podemos tener rutas de Lima y podemos tener línea LAMSAC, pero y buenas vidas probablemente durante 20 años, no está mal, pero le queda 5% del peaje para hacer todo lo demás. Y la recaudación de Lima, pues, es el perder del centro, digamos, del cercado, que es poco, porque entre la iglesia y el Estado están exonerados más o menos la mitad de los contribuyentes, de los lotes por lo menos, y el impuesto al patrimonio vehicular, y transferencias al gobierno central, lo demás. Mira, lo que hay que hacer es, yo creo que redistribuir el presupuesto que tiene Lima mejor. Ya. ¿Por qué? Porque cuando el alcalde Castañeda, para tratar de solucionar la congestión vehicular, entierra en una intersección particular de Lima millones y millones de soles, básicamente la paz de 28 de julio. Es un disparate. Es un disparate. Entonces ahí lo que estamos viendo es algo que yo no quiero, no me gusta, que es una obra de alto costo, pero de muy bajo impacto. Sí. Uno lo que tiene que generar cuando tienes restricciones presupuestales es poca plata, poco presupuesto para la obra, pero de gran impacto. Y eso es lo que tiene que ir cambiando en la ciudad. Tenemos que ir recuperando los espacios públicos, tenemos que ir limpiando la ciudad, tenemos que ir generando seguridad ciudadana, y lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la congestión vehicular. Ahora, usted dice, transporte público. Dice, el alcalde San Isidro quiere que todos andemos en bicicleta, no se pase, pues, señor alcalde, no tenemos todas las piernas para tener bicicleta, pues, además la bicicleta te la roban, uno llega sudado a la chamba, ¿acaso creen que le van a dar una ducha a la chamba? Dicho sea de paso, no ha podido venir en bicicleta. Hoy día no. Lo matan en Tacna y Wilson, pues lo atropellan. Imagínate, candidato a la alcaldía muere en Tacna, ¿no? Es una cosa horrible, ¿no? El tema de promover la movilidad sostenible es parte de la solución. Yo creo que Lima está pintada para que tenga un sistema de buses eficiente, moderno, La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 1 minuto, 8:01, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos conectados en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, RSD, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas. Y también estamos comunicados en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho, Puno con Radio Pública y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, fin de semana largote, ¿no? Largote, lleno, pletórico de actividades y por supuesto de fútbol, que acá los más fanáticos han visto de todas maneras, sábado, domingo, pero hoy día también hay fútbol, pero antes del fútbol tiene que escuchar A Pensar Más. Hoy nuestros amigos de provincias de todas las ciudades del Perú donde nos escuchan nos van a tener que disculpar un poquito, porque nos vamos a meter en la campaña de Lima, que todavía no está que arde, de mucho menos, está, ¿cómo le explico? Como si hubieran puesto la olla encima de la hornilla recién. Está empezando, y vamos a hablar un poco de eso. Pero también queremos dar algunas noticias de la iglesia, como por ejemplo, Monseñor Barreto ya regresó, ¿no es cierto? Todavía. No, ayer tuvo misa en la parroquia. Ah, en la que le toca en Roma. San Pedro, sí. Pero sé que le están haciendo una gran preparación y recibimiento en Huancayo. Así me han chismeado. Te manda saludos, monseñor. Eso es lo que he visto. He visto acá que hay en el... ¿Podemos ponerlo? En el Facebook me han puesto uno. Ahí voy a ponerlo acá. El audio. ¿Ya? Naila pone el video. Las imágenes. Espera, un segundo, Naila. Tú y yo la ves, ¿ah? Tecnología de última generación. 1, 2, 3. Ya, ahí va. Ya, ahí estás. Lánzalo nomás. Lánzalo, Naila. Que iba a ser creado cardenal. Ahora, ¿qué queda por hacer por nuestro Perú? Bueno, seguir caminando juntos con la alegría del Evangelio y sobre todo a través de Radio Santa Rosa,
con Abel, con Rosa María y todos los que trabajan ahí, que sepamos vivir esta profunda experiencia eclesial de comunión, de participación para un mayor servicio, buscando siempre lo que a Dios le agrada. Al Papa le encanta el tema de la ecología y usted es uno de los defensores de la ecología reconocido. Bueno, ¿Qué una cosa es reconocido, pero otra cosa es que toda la Iglesia universal, sin excepción, y aquellos que habitamos este mundo, tenemos que cuidar nuestra casa común. Ahora ya no hay protagonismo ni de la Iglesia Católica, ni de un obispo cardenal. Todos estamos metidos en un mismo barco. Trataremos de ubicar para... Bien, esta es la parte que vamos... Bueno, muy curioso porque, claro, tenemos corresponsal en Roma. Pues, ¿no? Ahora tenemos corresponsal en Roma. Tenemos tremendo corresponsal. El exdirector de nuestra radio, el padre Javier Abanto, está en Roma, pero dirigiendo las comunicaciones mundiales de los dominicos, en realidad, haciendo un trabajo mucho más importante del que hacía acá humildemente, pero tiene la suerte de tener el acceso a este tipo de noticias de manera directa. Así que Monseñor Barreto nos manda saludos. Ustedes saben que ha estado con nosotros muchas veces por la vía telefónica y va a estar muchas más. Espero que va a estar muchas más, porque hay mucho que discutir y hacer. Abel y yo fuimos a el día, parece que hubiera sido hace años, ¿no? El 28. El 28, el día jueves en la noche, en la Nunciatura nos invitó a lo que Abel y yo entendíamos era pues uno de esos cócteles diplomáticos un poco aburridos, ¿no? Donde vas y saludas al nuncio. Y no fue para nada aburrido, fue la cosa más rara a la que he ido yo en una embajada. La Nunciatura es finalmente una embajada también, porque el nuncio decidió hacer algo diferente. Es muy carismático. Muy carismático. Miren, para que se hagan una idea, terminamos del brazo del nuncio subiendo las escaleras, yo y todos los que venían detrás de nosotros, que eran bastantes, porque quería que conociéramos el balcón del Papa. El balcón donde así que Abel y yo nos hemos tomado fotos en el balcón del Papa, y además el nuncio decía, tomen de abajo, con indicaciones. Invitó a mucha gente, a muchos jóvenes de muchas parroquias y movimientos juveniles que hicieron un concierto en el jardín. Entonces, mientras los grandes escuchaban pues el himno nacional, qué sé yo, los chicos cantaban al otro lado y estaban, la verdad, que muy divertidos. Así que fue un día del Papa bastante raro para lo que suele ser acá en Lima. Y claro, como ese día habían hecho cardenal a Monseñor Barreto, lo habían creado, como se dice, bueno, fue doble fiesta, ¿no? Doble fiesta. Estuvo muy bonito. Y luego, bueno, el fin de semana no ha estado tan bonito, porque de eso quería hablar unos minutos antes de dedicarnos a hablar de Lima, porque parece ser que de una manera concertada, y no digo parece, tengo que decir que casi de una manera concertada, se han venido registrando ataques contra Cuarto Poder, contra Canal N, también contra la República, pero sobre todo contra Cuarto Poder, a tal punto que Sol Carreño, su conductora, ha sido atacada duramente, de distintos ángulos y desde distintas posiciones, pero todas cercanas al fujimorismo y al aprismo. Para nadie es un secreto que Daniel Gober está sacando cada fin de semana un reportaje más duro, ¿no es cierto?, con el secretario general del APRA, el secretario general de Palacio de Gobierno, en tiempos de Alan García, el señor Luis Nava. Para nadie es un secreto que lo de Transportes Don Reina es rarísimo y huele a testaferro, por donde se le mire, porque era una empresa que no tenía una capacidad técnica muy importante, una empresa que antes de que llegara Odebrecht a las relaciones que mantuvo con el gobierno aprista, tenía 14 camiones, unidades. 14 unidades. 16 unidades, según el señor Nava, a 18, pero todas muy antiguas, importadas durante la liberalización de Alberto Fujimori, que ya venían de segunda mano, o sea, desde carros del año 80, de los 90, y tenían algunos poquitos, 5, me parece, 3, me parece que eran del 2001. Para el 2006, la verdad es que no tenían una capacidad importante como para que sean contratistas de Odebrecht. El tema es que se convierten en contratistas de Odebrecht porque compran en un leasing los camiones que Odebrecht trae para que luego ellos sean los proveedores de Odebrecht. Entonces, eso es bien raro, ¿no? Ayer el señor Luis Nava estuvo en Cuarto Poder y, bueno, si fue por lana salió trasquilado, ¿no? Pero lo que es interesante de todo esto es que ese hecho no es un hecho aislado, sino que se presenta con un ataque en redes, que es donde les gusta, el Twitter les encanta a los fujimoristas, concertado, que van desde,
pedidos para que les quiten la publicidad a Cuarto Poder y a Canal N, América en general, hechos por un representante de los empresarios, si se quiere, como el señor Bustamante, Pablo Bustamante, exigiendo que se quite publicidad, porque estos son medios antimercado. O sea, medios antimercado no son, ¿no? Anticorrupción puede ser, pero antimercado no. Y luego un ataque, concertado específicamente contra Sol Carreño, efectuado por Laura Bozzo. ¿No es cierto? O sea, discúlpeme, y Milagro Leiva, ¿qué tal par? Ojalá me ataquen a mí para que recibiera esa condecoración. Entonces, diciendo cosas que son absolutamente falsas, pero yo conozco a Sol desde que estábamos en la universidad y son absolutamente falsas, no tienen ni siquiera pies ni cabeza. Que Sol es prima hermana de los Crucidad, que es falso, es prima sí, pariente sí, pero lejana. Así como yo soy pariente de mi próximo entrevistado, claro, pero no es su prima hermana ni consiguió su trabajo porque los Crucidad la llevaron. Y entró muchos años antes a América. Solo entró cuando éramos muy jóvenes a trabajar a la televisión. Acaba de terminar la universidad, el 93 debe haber entrado, lo que ella escribió. Yo pensaba que antes, entró muy joven a trabajar. Calidad. Generando sistemas más como el Metropolitano o los COSACs, que tengan, por ejemplo, carriles exclusivos, que tengan ola verde. Claro. Los propios carriles, porque digamos, hoy día los buses están parando en las intersecciones para darle prioridad al automóvil, y ahí te das cuenta cómo la ciudad está compuesta al revés. Digamos, la ola verde hoy día está funcionando para el auto privado cuando tú quieres desincentivar el uso del auto privado y que todos pasen al transporte público, ¿no? Ese tipo de medidas tienen que darse. Ahora, para que eso suceda, el transporte público tiene que ser de alta calidad. Usted no, definitivamente. Ha vivido fuera, yo también, es decir, no se te ocurre comprarte un carro en Singapur porque ¿para qué? ¿Para qué? Si tienes un metro espectacular y comprarte un carro carísimo, te penalizan pero hasta el brevete. Entonces, ¿para qué? O sea, nadie se compra un carro en Manhattan, pues ¿para qué? No tienes cuadrarlo, vale $1 millón. Entonces, ¿para qué? Exacto. Entonces, sí, pero la alternativa es muy positiva, pues tienes un sistema de transporte público rápido, barato, muy eficiente, seguro, entonces coloca a toda la gente donde tiene que colocarla muy temprano y al regreso igual, tiene su rush hour como tiene todo el mundo, su hora pico, pero funciona. Acá la hora pico es casi todo el día. El Metropolitano se ha convertido en todo el día. El Metropolitano en algunas estaciones es inhumano, es realmente inhumano, y el metro ni que se diga. O sea, 1 hora de cola para subirte un bus. Por eso, lo que pasa es que el sistema está funcionando al revés. En vez de que el sistema de transporte público, que debería ser moderno, eficiente, atraiga gente, está botando gente a que utilice su auto privado. Entonces, ahí hay un problema. O que regresemos al taxi colectivo, que estaba prohibido y que hoy día está... Mire, yo lo invito a que se pare acá en cualquier esquina y todo es taxi colectivo. Exacto. Entonces Lima tiene que ser la ciudad de los buses. Al margen de que obviamente los trenes subterráneos y el tren eléctrico tienen que complementar todo esto, porque el tren eléctrico de la línea 1 funciona muy bien, digamos, en el sentido de conectividad, ¿no? 3% de la demanda de viajes. Y cuando esté la línea en cruz, digamos, completa, serán 5 o 6% de la demanda. Más 5 o 6% de la demanda del Metropolitano. No, con las cosas llegas al 12% de la demanda. Pero hay que seguir trabajando ahí. Y digamos, y ahora que tú mencionabas el tema de la bicicleta, el tema de la bicicleta es parte de la solución. Y te digo por qué. Donde mayor usuarios de bicicleta hay es en San Juan del Lurigancho, seguido por San Martín de Porres y seguido por Los Olivos, ¿no? Entonces, esas personas hoy están usando bicicleta, pero no tienen ningún tipo de condición que les siga incentivando a usar bicicleta, porque no tienen ciclovías, no tienen ningún tipo de infraestructura. Es inseguro. Claro. Eso es el primer problema es la inseguridad. ¿Ya? El segundo problema es que te roban la bicicleta. O sea, es inseguro con el elemento que te lleva y te trae, ¿no es cierto? Y lo tercero es que tiene que haber alguna condición para que puedas llegar a trabajar más o menos limpio. Pues, bueno, ¿no? Lo que pasa es que tienen que haber reglas, digamos. Hoy día en San Isidro nosotros hemos dicho que los nuevos edificios que se construyan tienen que tener camerines y duchas para incentivar la movilidad sostenible, por ejemplo, ¿no? Y hay proyectos que lo están haciendo. Pero otro dato bien interesante es que el 40% de los viajes que se hacen en Lima hoy día, que son viajes cortos, es decir, no más de 6 kilómetros o no más de 30 minutos, se están haciendo en auto privado. Sí. Eso es un error, porque en cualquier otra ciudad del mundo ese viaje se hace en bicicleta,
caminando o en bus. Entonces aquí tenemos que trabajar esa porción de viajes cortos que se muevan a otro medio, porque si no vamos a seguir creando o incentivando que una persona que quiere ir a comprar pan a 5 cuadras de su casa vaya en auto. Claro. Y eso no se puede, eso es insostenible en cualquier ciudad. Vamos a la pausa y regresamos con más, porque vamos a hablar pues de obra. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos, ya estamos otra vez con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa nos escuchan a través de Radio San Martín, en Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo, Lima Radio Santa Rosa, Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Guiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas. En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Punto Radio Pública y AM Tagua. Rosa María. Bueno, que sirva de lo que estamos conversando acá para también otras capitales de provincia, capitales de regiones que necesitan también a gritos urgentes intervenciones. Pero hablemos también un poco de la obra. Lamentablemente el efecto Castañeda en la población ha sido, y hacía, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes una encuesta donde la gente decía que no le importaba que robe, pero que haga obra? Es terrible eso, ¿no? Y que está una inmoralidad, ¿no? Pero una inmoralidad sin nombre, pero en fin. Y hoy día la gente se avergüenza más de decir eso, pero es una inmoralidad por si acaso. Pero el tema central es que a la gente le gusta la maqueta, le gusta el proyecto, le gusta el puente, le gusta la escalera, le gusta el cemento. Uh-huh. Y no creo que su propuesta sea muy de cemento, sino más de ordenamiento. Bueno, tiene que haber, es una combinación de muchas cosas mi propuesta, ¿no? Digamos, cuando yo digo hay que arreglar el tema del transporte público, digamos, obviamente las obras son de cemento, son de infraestructura, claro, tangible, dura, pero que también tiene que tener un lado, yo creo que intangible, como lo digo, ¿no? Que es el tema de la educación. Digamos, las obras tienen que transmitir algo, las obras no pueden ser desalmadas, y eso es lo que ha venido haciendo el alcalde Castañeda, obras sin alma, sin espíritu, y eso es lo que va afectando justamente la ciudad y la va volviendo un caos, la desordena, y eso es lo que tiene que cambiar. Digamos, yo lo que creo es que Lima necesita una red de buses mucho más moderna, pero a partir de eso comenzar a inculcar principios y valores ciudadanos que son muy importantes, justamente para asegurar la convivencia, la armonía y obviamente una calidad de vida y un bienestar. Yo lo que quiero es una ciudad bonita, cosa que hoy día no la tenemos. ¿Por qué? Porque estas obras de puro cemento la han venido destruyendo poco a poco y a la persona la han ido arrinconando en su propia ciudad. Entonces aquí, como digo, hay que cambiar de modelo de gestión a un modelo que sepa cuáles son las prioridades, porque hoy día las prioridades se han perdido por completo. Y cuando tú dices, discúlpame, el tema de la obra, ¿no? El otro día también me preguntaron, ¿cuál va a ser tu obra emblemática? Y yo dije, yo no creo en la obra emblemática, porque eso significa distraer la atención, ¿no?, de lo que tiene que suceder uniformemente en toda la ciudad. Y hoy día vemos obras emblemáticas que no sirven para nada. ¿La calidad de vida ha mejorado por esas obras emblemáticas? Yo creo que no. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar con una visión integral de la ciudad. Cuando hablamos de lo emblemático simplemente nos focalizamos en un punto de la ciudad donde hoy día viven 10 millones de personas. No es suficiente lo emblemático. Ahora, efectivamente la calidad de vida de la puerta para afuera, como digo yo, es mala. Uh-huh. Si tú caminas por una calle donde nadie ha tarrajeado su casa, donde nadie ha pintado su casa, porque eso es civismo, tener tu casa bonita para que la vean todos, donde la vereda está llena de huecos, donde la pista casi es inexistente, donde el alumbrado público, eso sí hay, pero es lo único que hay, ¿no es cierto? Lo único que te ha puesto, digamos, un tercero es el alumbrado público, y poco menos que eso. No hay ningún parque, y si hay un parque es un parque de cemento, donde hay una canchita, y el resto es baldío. Entonces no te dan muchas ganas de vivir fuera de tu casa, ¿no? De hecho, digamos, una de las cosas que hemos ido perdiendo es la ciudad, por estas obras que están beneficiando simplemente a la circulación del auto. Claro. Entonces, eso es lo que se tiene que recuperar, pero también, así como se tienen que recuperar ciertos sitios, se tienen que construir otros. Por ejemplo, el otro día estuve en la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres. Esa avenida que es metropolitana, nunca ha sido intervenida ni siquiera. Es un terral. Ahí hay mercados,
hay comercios, hay vivienda, pasa el transporte público, digamos, circula gente caminando y realmente pasan por un terral, y eso es metropolitano, eso es responsabilidad del alcalde Castañeda hoy día, y ahí no ha invertido un centavo.